La tormenta seguía arremetiendo con fuerza, y la lluvia golpeaba mi rostro como pequeñas agujas de hielo. El viento aullaba entre los árboles, haciendo que los troncos se balancearan peligrosamente. Mis ropas, empapadas hasta los huesos, ya no me ofrecían refugio. Sabía que si no encontraba una manera de resguardarme pronto, la hipotermia podría ser un problema real. Necesitaba escapar de la furia de la tormenta, pero también estaba perdido en un lugar desconocido del bosque, sin mapa ni rumbo claro. Después de varios minutos de caminar, con los pies resbalando sobre el barro y el aire cortante, vi una abertura en la ladera de una montaña, una cueva. Sin pensarlo, me apresuré a entrar, buscando un poco de alivio y protección. Al principio la oscuridad me hizo dudar, pero la necesidad de refugiarme superó mis temores. Crucé la entrada de la cueva y, al entrar un poco más, noté que el ambiente dentro era sorprendentemente más cálido y seco que afuera. Me dejé caer contra la pared rocosa, respirando con fuerza para calmar el latido acelerado de mi corazón. Saqué mi teléfono para verificar la señal, pero no tenía cobertura. Estaba completamente aislado. Guardé el móvil y dejé que el tiempo pasara mientras trataba de recuperarme. El sonido de la tormenta afuera disminuyó, y un extraño silencio comenzó a llenar el aire. Fue entonces cuando escuché algo que me hizo erizar la piel. Voces. Lejos, pero claramente audibles. Intrigado, me levanté y me acerqué a la fuente del sonido, avanzando en la oscuridad de la cueva. Mientras me deslizaba más profundo, las voces se volvieron más claras. Parecían estar discutiendo, pero las palabras eran ininteligibles desde esa distancia. Curioso y preocupado, traté de moverme lo más sigiloso posible, pero a medida que avanzaba, sentí una creciente incomodidad. Algo no estaba bien. La cueva se torcía y giraba, creando pasadizos oscuros que se ramificaban en varias direcciones. Finalmente, llegué a una cámara más amplia. Desde allí, pude ver una luz tenue, una especie de fuego o lámpara. Al asomarme cuidadosamente, lo que vi me heló la sangre. En el centro de la sala, varias personas se encontraban reunidas alrededor de una mesa improvisada. Sobre la mesa había bolsas de polvo blanco, escalas y otros objetos que reconocí de los documentales sobre tráfico de drogas. Mi corazón dio un vuelco. No podía ser cierto. Estaba en medio de una operación de narcotraficantes. El aire en la cueva se volvió espeso, y pude escuchar claramente las voces ahora. Era como si estuvieran discutiendo algo relacionado con las cantidades y las rutas. Traté de retroceder lentamente, pero el sonido de mis pies moviéndose sobre las piedras sueltas hizo que uno de ellos levantara la cabeza, mirando directamente hacia la oscuridad. Mi estómago se contrajo en un nudo. Necesitaba salir de ahí, pero ahora sabía que no sería fácil. No tenía idea de quiénes eran esos hombres, pero algo en sus miradas me decía que no me iban a dejar ir tan fácilmente. Sin moverme me quedé inmóvil, tratando de no hacer ruido mientras me concentraba en encontrar la salida más cercana. Pero los murmullos de los traficantes se intensificaron, y uno de ellos comenzó a caminar hacia donde me encontraba. Podía escuchar sus pasos acercándose. Cada paso que daba resonaba sobre las rocas húmedas, y el eco de mis propios movimientos me ponía aún más nervioso. Las voces parecían cada vez más cercanas, pero también distorsionadas, como si estuvieran siendo amortiguadas por las paredes de la cueva. Intenté moverme con sigilo, sin hacer ruido, a medida que el pasillo se estrechaba hacia un espacio más amplio. Mi respiración se aceleró, y mis sentidos estaban al máximo, alerta. Al doblar una curva en el pasaje, pude ver una luz débil a través de un claro, más adelante, y cuando me acerqué, la escena que se presentó ante mis ojos hizo que mi sangre se congelara. Varias figuras vestidas con ropa oscura estaban sentadas alrededor de una mesa en el centro de una caverna más grande. El resplandor de una lámpara de aceite iluminaba la escena, revelando un sinfín de objetos dispersos sobre la mesa. Bolsas con polvo blanco, balanzas y otros utensilios que me eran familiares por las películas de crimen y tráfico de drogas. Mi estómago se retorció al reconocer la situación en la que me encontraba. Una operación de tráfico de drogas en pleno corazón del bosque. Instintivamente me eché hacia atrás, buscando refugio en las sombras. Podía oír fragmentos de sus conversaciones, pero el miedo me impedía hacer un solo movimiento en falso. Las voces, ahora más claras, hablaban en tono bajo, pero había algo en sus palabras que me ponía aún más nervioso. ¿Ya tenemos todo listo para el envío?,
preguntó una de las figuras con una voz áspera. Sí, solo falta cerrar el trato con los compradores, respondió otra, su tono grave y confiado. Pero no hay tiempo que perder. Si nos pillan aquí, todo se va al garete. La conversación continuó, y mi mente comenzó a trabajar rápidamente. Sabía que si me descubrían, no solo podría perder la oportunidad de escapar del bosque, sino que estaría en serio peligro. El pánico se apoderó de mí mientras me quedaba allí, atrapado entre la desesperación de no poder retroceder y el horror de lo que estaba viendo. Con el corazón palpitando con fuerza, me agaché lo más que pude, buscando algún tipo de salida o escondite, cuando de repente uno de los hombres se levantó de la mesa y comenzó a caminar hacia donde me encontraba. Necesitamos mover esto rápido, antes de que la policía se meta en los alrededores. Mi pulso se aceleró. La sensación de peligro era palpable, como una sombra que se cernía sobre mí. Si no salía de ahí, probablemente me vería atrapado en algo mucho más grande de lo que podía imaginar. La ansiedad me hizo dar un paso atrás, sin querer hacer ruido, pero de repente el suelo de la cueva, mojado por la humedad, crujió bajo mi pie. El sonido fue mínimo, pero en ese silencio mortal se escuchó claramente. Las figuras en la mesa se detuvieron inmediatamente. El tiempo parecía haberse detenido. Mi respiración se detuvo en mi garganta mientras los hombres comenzaban a mirarse entre ellos, frunciendo el ceño. Un sudor frío recorrió mi espalda mientras me mantenía inmóvil, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Me habían escuchado? ¿Me habían detectado? ¿Alguien más está aquí?, preguntó uno de los hombres, su voz áspera y llena de sospecha. El silencio volvió a llenar la cueva mientras todos los ojos buscaban por la oscuridad. Sentí que el aire se espesaba. Mi única esperanza era que no me hubieran escuchado completamente, que mi sombra no hubiera sido lo suficientemente reveladora. Apreté los dientes, tratando de mantenerme tranquilo, pero mis manos comenzaban a temblar involuntariamente. Seguro que fue el viento, dijo una voz más tranquila, pero su tono aún llevaba cierta desconfianza. No me atreví a moverme ni un milímetro, manteniendo mis ojos fijos en la figura más cercana a la mesa. O quizás es alguien de los que pasan por aquí, respondió otro hombre mirando alrededor con más nerviosismo. La discusión continuó por unos segundos, y mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía escucharlo en mis oídos, pero finalmente uno de ellos decidió tomar una decisión. No hay tiempo para juegos. Comprobémoslo. Si alguien está aquí, tenemos que saberlo. Nadie puede escapar de aquí. Mi estómago dio un vuelco. Si me encontraban, las consecuencias serían peores de lo que podía imaginar. Tenía que salir de ahí, y rápido. Miré a mi alrededor buscando una salida. La cueva tenía varias ramificaciones, pero todas parecían llevar más adentro, más cerca de los hombres. Sin embargo, vi algo. Una pequeña abertura en la pared oculta por las sombras, lo suficientemente estrecha como para que pudiera arrastrarme. Tomé una respiración profunda y me deslicé hacia atrás, sin hacer ruido, con las manos temblorosas mientras intentaba no hacer más ruido del necesario. Al dar un paso atrás, una de las figuras se levantó repentinamente, y el sonido de su bota chocando contra el suelo hizo que mi cuerpo se tensara al instante. «Se fue por allí», gritó, y la pesadilla se hizo realidad. Habían notado que algo no estaba bien. No tuve tiempo para pensar. Sin mirar atrás, corrí hacia la abertura, arrastrándome con rapidez por el pasaje estrecho. Oí los gritos detrás de mí, las voces confundidas y furiosas mientras los hombres comenzaban a moverse hacia mi dirección. El sudor me caía por la frente. Mi respiración era cada vez más errática y mis pensamientos se mezclaban con el sonido ensordecedor de mis propios pasos. El túnel parecía interminable, pero no podía parar. Tenía que salir de allí. Tenía que escapar antes de que me atraparan. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el pasaje comenzó a expandirse, y pude ver una tenue luz al final. No estaba seguro de a dónde llevaba, pero no tenía opción. Corrí hacia ella saltando sobre las piedras resbaladizas y sintiendo mi corazón en la garganta. Al salir me encontré de nuevo bajo el peso de la tormenta, pero al menos había salido de la cueva. Sin embargo, no estaba a salvo. Los hombres aún estaban cerca. Giré rápidamente, buscando un lugar donde esconderme, y vi un pequeño arbusto en el borde de la cueva. Me arrastré hacia allí, agachándome entre sus ramas,
mi cuerpo tenso como una cuerda lista para romperse. Respirando con dificultad me quedé allí, sin moverme, mientras los hombres pasaban junto a mí, gritando entre ellos, buscando cada rincón. La tensión en el aire era tan densa que podía escuchar mi propio corazón latir. Cuando por fin dejaron de buscar y se retiraron, dejándome en un silencio profundo, supe que aún no estaba a salvo. Lo peor aún no había pasado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la tensión disminuyó un poco. Los hombres comenzaron a hablar de nuevo, pero esta vez en voz baja, como si no estuvieran tan seguros de que todo estaba en orden. Fue mi oportunidad. Sin pensarlo, me giré y comencé a retroceder lentamente, manteniéndome lo más callado posible. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, pero la adrenalina me empujaba a seguir. Al darme la vuelta, casi choco con una estalactita baja. Un sudor frío me recorrió la frente, pero, para mi suerte, nadie pareció escucharme. Finalmente, llegué al estrechamiento del pasaje y me apresuré a deslizarme hacia atrás, buscando la salida. El eco de las voces quedó atrás, y el silencio se volvió opresivo una vez más. Apreté los dientes mientras el pánico se apoderaba de mi mente. Estaba tan cerca de la entrada, solo un poco más. Cuando finalmente vi la luz tenue de la tormenta a través de la boca de la cueva, el alivio me invadió, pero no podía bajar la guardia. Cualquier ruido podría haber dado al traste con mi escape. Con todo lo que tenía me lancé hacia afuera y corrí bajo la lluvia torrencial sin mirar atrás. Corro durante lo que parecen horas, perdiendo toda noción del tiempo. El sonido de la tormenta me ahoga, pero no me atrevo a parar. Siento que mis piernas están a punto de fallar, pero la ansiedad de haber estado tan cerca de una operación de tráfico de drogas, de haber casi sido descubierto, mantiene mis músculos en movimiento. Finalmente, al borde de un acantilado, agotado y empapado hasta los huesos, caí de rodillas. Sin embargo, lo único en lo que podía pensar era que no había salido de allí a salvo. Había sido una suerte pura el haber escapado de esa cueva. Si esos hombres me hubieran encontrado, habría sido un final muy diferente para mí. Estaba fuera de peligro por ahora, pero el miedo a lo que podría haber pasado me quedaría grabado en mi mente por mucho tiempo. Y así, entre la lluvia y la oscuridad, me deslicé hacia el amanecer con una sola certeza: jamás volvería a acercarme a esa cueva. Y si alguna vez volvía al bosque, llevaría conmigo una lección que no olvidaría. Hay lugares donde los secretos se guardan a un costo muy alto. El aire se volvía más denso con cada respiración. Las paredes del túnel que nos rodeaban estaban llenas de polvo, y el sonido del derrumbe seguía retumbando en mis oídos, como si el desastre aún estuviera ocurriendo. Jake y yo estábamos atrapados, rodeados de escombros que bloqueaban cualquier intento de salida. La tierra se había desplomado sobre nosotros, cubriéndonos casi por completo. «¡Ayúdame!», grité, el pánico comenzando a apoderarse de mí mientras intentaba mover una roca grande que estaba encima de mi pierna. Jake, a mi lado, ya había comenzado a excavar con sus manos, cubriéndose de polvo y tierra. Su rostro estaba demacrado, la sudoración era intensa, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. «Vamos», dijo con voz rasposa, empujando con fuerza una piedra más grande de lo que parecía posible. Estaba claro que no pensaba rendirse. No sé si puedo», respondí, mi voz quebrándose mientras el dolor en mi pierna se intensificaba. El miedo me envolvía como una niebla espesa que me nublaba el juicio. «Sí puedes», me interrumpió Jake, su tono firme. «Te lo prometo, lo vamos a lograr. Solo sigue moviéndote, no te detengas». Con una respiración profunda traté de seguir su ejemplo. Mis manos estaban sangrando por las rocas filosas, pero no tenía tiempo para sentir el dolor. Cada vez que movía una roca, el sonido de su desplazamiento me parecía demasiado fuerte, como si todo el túnel pudiera derrumbarse aún más con solo un leve temblor. El aire comenzaba a volverse más espeso, más pesado. La respiración me costaba cada vez más, y sentí una presión en el pecho que me hizo dudar de si sería capaz de continuar. Miré a Jake, quien seguía excavando sin cesar. «¡Jake!», grité con la voz entrecortada. «Necesito salir de aquí ahora». «Lo sé», dijo sin volverse a mirar. «Estoy trabajando en ello, mantén la calma». La tensión era palpable. Estábamos en un espacio cerrado con los escombros rodeándonos por todas partes.
No podíamos ver si había una salida real o si estábamos cavando en círculos. No teníamos más opción que seguir intentando, aunque mi cuerpo me pedía rendirme. De repente, un crujido fuerte resonó en el aire. La estructura de la tierra pareció ceder momentáneamente, y el túnel se sacudió violentamente. Me paralicé por un momento, temiendo que todo colapsara sobre nosotros. Jake se detuvo de inmediato y se giró para mirarme, su rostro pálido pero serio. «Rápido, tenemos que movernos», dijo extendiendo su mano hacia mí. A regañadientes tomé su mano y traté de levantarme, pero un dolor agudo en mi pierna casi me hizo caer de nuevo. «Vamos, no tienes tiempo para eso», gritó Jake, más alarmado ahora. Su mirada estaba llena de preocupación, y me di cuenta de que no solo estaba luchando por salvarme a mí, sino también a él mismo. Si no salíamos de ahí pronto, seríamos 2 víctimas más en un desastre que ya nos había dado más de lo que podíamos soportar. Con un esfuerzo tremendo logré ponerme de pie. Jake tomó mi brazo y juntos comenzamos a caminar en medio de la oscuridad, avanzando entre los escombros. No sabíamos a dónde íbamos, pero no teníamos otra opción que seguir hacia adelante. El crujir de la tierra nos acompañaba, y el miedo de que el suelo se tragara todo nos empujaba cada vez más rápido. De repente, escuchamos un ruido más fuerte, seguido de un silencio absoluto. El terreno debajo de nosotros se movió ligeramente. ¿Era el principio del fin o solo otro eco de la tragedia que nos rodeaba? El túnel se estuviera viniendo abajo a nuestro alrededor. Cada movimiento nos acercaba más a la desesperación, pero también a la posibilidad de escapar. La presión sobre mi pierna era insoportable, y aunque Jake seguía adelante con una energía casi sobrehumana, la sensación de que el tiempo se nos agotaba era cada vez más palpable. «Jake», grité tratando de mantener la calma. El polvo nos envolvía y me costaba respirar. «No podemos seguir así mucho más tiempo. El aire está siendo cada vez más espeso». Jake se giró hacia mí con los ojos brillando, una mezcla de fatiga y concentración en su rostro. Sin perder ni un segundo, comenzó a mover más escombros. El sudor le corría por la frente, pero sus movimientos no vacilaban. «Lo sé, pero tenemos que seguir, ¿de acuerdo? No hay otra opción». Su voz era una mezcla de aliento y desesperación controlada, como si lo que realmente le diera fuerzas fuera la idea de que, si paraba, todo estaría perdido. Miré hacia el agujero que habíamos creado. No era mucho, pero era algo. El espacio comenzaba a abrirse, aunque de manera mínima. Si seguíamos, podría ser suficiente para que uno de nosotros saliera, pero aún no sabíamos si tendríamos tiempo, o si los escombros caerían de nuevo antes de que lográramos salir. Las paredes temblaban, y podía oír el crujido de las rocas a nuestro alrededor. El miedo se apoderaba de mi mente, y mis manos temblaban mientras intentaba apartar una piedra que había quedado atascada. Sentía que cada segundo que pasaba era crucial. Si el techo colapsaba, estaríamos atrapados para siempre. «Dale con más fuerza», gritó Jake, viendo cómo mi avance se estancaba. No podía permitirme rendirme ahora, no después de todo lo que habíamos pasado. Intenté sacar fuerzas de donde no las tenía. Tomé una roca enorme con ambas manos y la empujé hacia un lado, haciendo que la tierra se deslizara en el espacio que había quedado libre. Pero cuando la piedra se movió, sentí un temblor mucho más fuerte. El aire se volvió más denso, y las vibraciones bajo mis pies me hicieron darme cuenta de que el suelo ya no estaba tan firme como antes. «¡Corre!», gritó Jake, tomando mi brazo con fuerza y tirando de mí hacia adelante, justo cuando una nueva lluvia de escombros comenzó a caer sobre nosotros. Jake, mientras empujaba una roca que bloqueaba aún más el camino. Sus músculos se tensaban con cada movimiento, y podía ver el esfuerzo en su rostro. Cada vez que nos movíamos, el crujido de los escombros nos hacía temblar de miedo. Sabíamos que el techo podía venirse abajo en cualquier momento. El tiempo estaba en nuestra contra, y el aire se hacía cada vez más denso y pesado, lo que dificultaba nuestra respiración. «Casi lo tenemos», gritó Jake, con una chispa de esperanza en su voz. Pero yo sabía que, aunque el hueco se estaba abriendo más, el riesgo de que todo colapsara seguía presente. Las paredes del túnel crujían como si estuvieran a punto de ceder bajo el peso de la destrucción. Mi pierna estaba ardiendo. El dolor se había intensificado mientras intentaba moverme para ayudar, pero no podía. La presión era insoportable y todo mi cuerpo estaba agotado. Las rocas me estaban aplastando.
y el miedo de no poder salir crecía con cada minuto que pasaba. Jake. Mi voz sonó débil, casi un susurro. Estaba al borde de perder la esperanza. No digas eso, respondió él rápidamente sin dejar de trabajar. Vamos, solo un poco más, lo conseguiremos. Miré la pequeña abertura que habíamos creado. Era pequeña, pero lo suficiente como para que uno de nosotros pasara, tal vez. Si podía liberarme, tal vez podría ayudar a Jake a salir también. La idea de dejarlo atrás me hizo sentir nauseabunda, pero no había tiempo para discutir. Me esforcé por mover la roca que tenía encima, ignorando el dolor que me recorría. Pero en el momento en que intenté moverla, una fuerte sacudida hizo que las paredes se desplomaran aún más. El ruido ensordecedor hizo que mi corazón se acelerara. «Rápido, tenemos que salir ahora», gritó Jake con los ojos desbordados de pánico. Sabía que el tiempo se agotaba y que cada segundo que pasaba era una condena más cerca de nuestra muerte. Intenté moverme, pero la presión era demasiada. Con la respiración entrecortada y el dolor abrumándome, traté de empujar con todas mis fuerzas. De repente, la roca que me aprisionaba se movió ligeramente. Fue suficiente para que respirara con un poco más de libertad. Jake no perdió ni un segundo. Con una rapidez impresionante comenzó a tirar de mí, ayudándome a liberar mi pierna. El esfuerzo de ambos fue suficiente para mover lo que quedaba de escombros. Poco a poco, el pequeño hueco comenzó a ampliarse, y la luz que entraba de fuera aumentaba con cada esfuerzo. «Lo conseguimos», dijo Jake, con una sonrisa exhausta en su rostro. Pero no teníamos tiempo para celebrar. Aunque habíamos logrado abrir un camino, las rocas seguían cayendo a nuestro alrededor, y no sabíamos cuánto tiempo tendríamos antes de que el túnel cediera por completo. «Vete primero», le grité a Jake empujándolo hacia el hueco, pero él me miró decidido. «No, no te voy a dejar aquí», respondió, y me alcanzó la mano. El miedo en sus ojos era claro, pero había algo más. Había una determinación profunda en su mirada. Sabía que si uno de nosotros salía, tendríamos que regresar por el otro, y eso lo haría. «Vamos juntos», dijo dándome su mano. Al instante sentí la fuerza de su voluntad, y eso me dio el coraje para seguir. Jake se deslizó primero, arrastrándose por el agujero con rapidez, mientras yo trataba de arrastrarme detrás de él. Cada movimiento era doloroso, pero no podíamos darnos el lujo de detenernos. Finalmente, después de un esfuerzo agotador, sentí que la presión sobre mí disminuía y, con un último empujón, logré salir por completo. Nos tumbamos en el suelo, jadeando y cubiertos de polvo, pero con el alivio de estar afuera. Sin embargo, el desastre no había terminado. Ahora teníamos que enfrentar lo que quedaba del mundo exterior. El túnel se había colapsado por completo, y no sabíamos cuántos más habían quedado atrapados como nosotros. Jake me miró, su respiración entrecortada, pero con una leve sonrisa. «Lo logramos, pero esto no ha terminado. ¿Estás bien?» Asentí, aunque el cansancio me nublaba los sentidos. «Sí, pero tenemos que salir de aquí». Todo el túnel temblara violentamente. Un estruendoso crujido resonó por todo el espacio, y una lluvia de escombros cayó sobre nosotros. El suelo debajo de mis pies se desmoronó, y en un instante, la pequeña abertura que habíamos creado se cerró casi por completo. El pánico se apoderó de mí cuando sentí que el peso de las rocas me aprisionaba aún más. «Jake», grité con desesperación, pero mi voz se ahogó entre los escombros que caían a nuestro alrededor. Jake se tambaleó hacia mí, su rostro lleno de preocupación y miedo. El suelo seguía temblando y los escombros seguían cayendo, pero él no se detuvo. Con una fuerza que no parecía posible, comenzó a mover las rocas con desesperación, sin pensar en el peligro que corría. «Te voy a sacar de aquí», gritó, sus manos cubiertas de sangre y polvo mientras empujaba lo que podía. La angustia en su voz era palpable, pero no había tiempo para dudas. El techo del túnel seguía crujiendo, y las rocas caían cada vez más cerca. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logró liberar un poco de espacio alrededor de mi pierna. Aunque el dolor era intenso, logré moverla lo suficiente como para que Jake pudiera sacar las rocas que me estaban atrapando. Con un esfuerzo final, me liberó y me ayudó a ponerme de pie. Estábamos cubiertos de polvo, pero por fin estábamos libres del peso de los escombros. Jake me tomó del brazo,
arrastrándome hacia la pequeña abertura que habíamos creado. El aire era fresco, y aunque aún estaba débil, pude respirar con más facilidad. Sabíamos que el peligro no había pasado, pero había algo en el hecho de estar fuera de ese pozo de oscuridad que nos dio fuerzas renovadas. Con un último esfuerzo, ambos nos arrastramos por la abertura y salimos del túnel. El exterior estaba oscuro, pero podíamos escuchar el sonido de la lluvia golpeando el suelo y el viento que aún soplaba fuerte. La tierra alrededor de nosotros estaba devastada, y los escombros se esparcían por doquier. Pero estábamos afuera. Estábamos vivos. Nos tumbamos en el suelo, respirando pesadamente, mirando las estrellas entre las nubes de tormenta. Jake se giró hacia mí sonriendo a pesar de la tensión en su rostro. «Lo logramos», dijo con la voz rasposa. «Sí, lo logramos», respondí con una sonrisa exhausta. Sabíamos que habíamos sobrevivido a lo peor, y aunque el futuro seguía siendo incierto, en ese momento nos sentíamos como si hubiéramos vencido al destino. Nos quedamos allí, en silencio, agradecidos por el simple hecho de estar vivos. Y aunque sabíamos que el camino por delante sería difícil, al menos sabíamos que teníamos una oportunidad. Habíamos hecho lo impensable, escapar de lo que parecía una muerte segura, y eso en ese momento era suficiente. La estación estaba vacía, solo el sonido del viento cortante rozando las vías interrumpía el silencio. El cielo estaba completamente oscuro, sin una estrella a la vista, como si la noche misma hubiera tragado todo lo que quedaba de luz. No había ni un alma cerca salvo yo y el tren que se acercaba a lo lejos, su silbido creciente como un susurro en la oscuridad. Me quedé allí, inmóvil, observando cómo el tren avanzaba, sus luces brillando débilmente a través de la niebla que empezaba a formarse en la estación. Sabía que este tren no era como los demás, no era un simple transporte hacia algún destino común. Este tren significaba una oportunidad, una última oportunidad para escapar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Había corrido de un lugar a otro dejando atrás todo lo que conocía, todo lo que me había mantenido prisionero en una vida que ya no quería. Las luces del tren comenzaron a iluminar el andén y un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que si no subía ahora, la puerta se cerraría para siempre. El tren comenzó a frenar, su sonido metálico desgarrando la quietud de la noche. En la plataforma, la sombra de la puerta abierta apareció frente a mí. Un pequeño paso, un solo movimiento, y podría estar fuera, lejos de todo lo que me perseguía. La posibilidad de libertad me hizo dudar, y no porque no lo quisiera, sino por el miedo a lo desconocido. La puerta del tren se abrió con un fuerte clic, como invitándome a dar el salto. Vi a través de la rendija de la puerta a las figuras dentro del tren, sombras que se movían, pero sus rostros eran difusos, incompletos. No sabía si estaba listo para enfrentar lo que me esperaba dentro, pero el reloj no perdonaba. Me acerqué al tren, el aire frío golpeando mi cara mientras me preparaba para dar el salto. Podía oír el viento soplando con fuerza y el sonido de las ruedas del tren sobre los rieles, como si el tiempo mismo estuviera apresurándome. ¿Y si esto no era lo que pensaba? ¿Y si dentro del tren no había libertad, sino una trampa más? Un paso, un solo paso. Tomé aire, y justo cuando estaba a punto de subir, una voz familiar, aunque débil, llegó a mis oídos desde la oscuridad detrás de mí. ¿Dónde vas? La voz era fría, como si no perteneciera a este mundo. Me detuve en seco. Mi corazón casi se detuvo al reconocerla. No podía ser. La voz que me había seguido todo este tiempo, la que había dejado atrás, estaba justo allí. Giré lentamente, mi cuerpo tenso, y lo vi. La figura apareció en la penumbra, rodeada de sombras, casi como una extensión de la noche misma. Era él, el hombre de mi pasado, el hombre al que había intentado huir. «No puedes escapar de lo que eres», dijo con una sonrisa malévola, sus ojos brillando con una intensidad peligrosa, difícilmente distinguibles en la oscuridad. No sabía si eran pasajeros comunes o si, como yo, estaban buscando algo más que un simple viaje. Tal vez huían de algo, tal vez solo buscaban un respiro. Pero para mí, este tren no era solo una forma de escapar. Era una oportunidad para dejar atrás todo lo que me había arrastrado hasta aquí. El último tren. Me acerqué al borde del andén, mirando una última vez hacia atrás, hacia el mundo que dejaba atrás.
El sonido del tren ralentizándose y el viento en la noche me hicieron sentir como si estuviera parado entre dos mundos, el que dejaba y el que nunca podría imaginar. Cada paso hacia el tren parecía más pesado, más difícil, como si el mismo destino tratara de retenerme en el lugar donde siempre había estado. Finalmente, sin pensarlo más, di el paso. Corrí hacia la puerta abierta, y justo cuando estaba a punto de alcanzarla, el tren arrancó de nuevo con un rugido ensordecedor. Mi corazón dio un vuelco. Era ahora o nunca. Logré agarrar el umbral justo a tiempo, saltando hacia el interior con las manos sudorosas, mi respiración entrecortada. Dentro, el tren era oscuro y extraño. La luz parpadeante de las lámparas colgantes daba a todo un aire irreal, como si el tiempo mismo fuera incierto aquí. Las figuras en los bancos no hablaban, no se movían, solo respiraban en silencio, como si estuvieran esperando algo o alguien. Me adentré más buscando un lugar donde sentarme. A medida que me acercaba, noté que uno de los pasajeros me observaba. Un hombre de rostro envejecido, con los ojos cansados pero intensos, su mirada fija en mí como si ya me conociera, como si supiera por qué estaba allí. Me senté frente a él, sin decir una palabra, el ambiente pesado a nuestro alrededor. «No es tarde, aún puedes bajarte», dijo de repente, su voz rasposa cortando el silencio como un cuchillo. Me quedé helado. No había visto su boca moverse, y su voz parecía venir de todos lados a la vez, reverberando en el aire del vagón. Lo miré, confundido, sin saber si había escuchado bien. ¿Bajarme? Mi voz salió temblorosa, pero el hombre no respondió inmediatamente. Solo me observó, como si midiera cada una de mis palabras, cada uno de mis pensamientos. El tren comenzó a moverse más rápido. La oscuridad fuera de las ventanas se mezclaba con las luces que parpadeaban a lo lejos, y sentí una extraña presión en el pecho. Algo no estaba bien, pero no podía dar marcha atrás. La puerta había cerrado tras de mí, y el tren avanzaba por un camino del que no sabía nada. Este es un tren hacia un destino sin retorno. Su voz rompió el silencio una vez más como un aviso. Pero no me detuve. Sabía lo que estaba dejando atrás. Sabía lo que me esperaba. Y aunque no sabía dónde iría, el miedo a regresar era aún más fuerte que el miedo a lo que podía encontrar en el futuro. El hombre sonrió, como si hubiera esperado que dijera esas palabras. «Entonces, ¿qué te trae aquí? ¿Qué huyes y qué buscas?», me preguntó ahora más cerca, sus ojos reflejando una comprensión que parecía imposible. No sabía qué responder, qué podía decir, que buscaba una oportunidad, un respiro, una última oportunidad para encontrarme a mí mismo, o simplemente escapar de la tormenta de mi vida. Y era exactamente por qué estaba allí. Me senté en un asiento vacío cercano, tratando de ignorar la sensación incómoda de ser observado. Los demás pasajeros no parecían inmutarse. Estaban en sus propios mundos, algunos con la mirada perdida en la distancia, otros con los ojos cerrados, como si estuvieran esperando algo, pero sin prisa. El tren comenzó a moverse con suavidad, y el ruido de las ruedas sobre los rieles se convirtió en un canto hipnótico. A través de las ventanas empañadas, veía solo oscuridad, como si la noche misma se tragara el paisaje que pasaba a gran velocidad. No había señales de civilización, no había luces a lo lejos, solo la vasta extensión de la nada. El hombre que me había observado se acercó lentamente, caminando con pasos cautelosos, como si temiera interrumpir algo. Finalmente, se detuvo frente a mí, su mirada fija, y dijo en voz baja: «¿Estás huyendo de algo o hacia algo?». Su voz era grave, rasposa, pero había algo en ella que me hizo sentir que estaba hablando desde un lugar de conocimiento profundo, como si hubiera pasado por lo mismo, como si él también estuviera persiguiendo una forma de libertad que nunca podría alcanzarse. No supe qué responder. Mi mente seguía atrapada en la tormenta de pensamientos que me habían acompañado hasta ese momento, tratando de encontrar algún propósito en todo lo que había hecho. Al final, decidí que no importaba lo que hubiera dejado atrás, ni lo que me aguardaba al final del viaje. Solo necesitaba seguir adelante. «Hacia algo», respondí finalmente sin creerme completamente, pero en algún rincón de mi ser sabía que estaba diciendo la verdad. El hombre asintió lentamente como si ya supiera la respuesta. No dijo nada más,
Solo se dio la vuelta y se alejó, perdiéndose en la oscuridad del vagón. Poco a poco la tensión en mi cuerpo comenzó a aflojar. Tal vez no estaba tan solo en este tren después de todo. Tal vez otros también estaban huyendo, persiguiendo algo, buscando una salida, como yo. De repente las luces del tren parpadearon y se apagaron por completo, sumiendo el interior en una oscuridad total. El tren continuó su marcha, pero ahora el silencio era absoluto, denso. El aire se volvía cada vez más pesado. Podía escuchar los susurros de los otros pasajeros, pero las palabras eran ininteligibles, como si sus voces se desvanecieran en la negrura. A lo lejos, en el fondo del vagón, algo se movió. Una figura emergió de la oscuridad. Al principio pensé que era otra persona, un pasajero más, pero algo en su presencia me hizo sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. Su figura se acercó lentamente hacia mí, y la luz parpadeante reveló una cara conocida. La última persona que había intentado seguirme, que había sido parte de mi pasado, estaba allí, frente a mí, como si la noche lo hubiera devuelto. La última parada de este tren no era un destino físico. Era una confrontación con lo que había dejado atrás. Y ahora, era hora de enfrentarlo. El hombre asintió lentamente, como si ya supiera la respuesta. No dijo nada más, pero su mirada, profunda y penetrante, me dio una sensación extraña de consuelo. Como si todo lo que había pasado, todo lo que había arrastrado conmigo hasta ese momento, estuviera a punto de desvanecerse. El viaje no era solo una huida, era un comienzo hacia algo que ni siquiera yo sabía definir todavía. El tren continuó su marcha en la oscuridad interminable, pero algo dentro de mí cambió. Ya no sentía el peso de mi pasado sobre mis hombros. Tal vez no encontraría respuestas en este tren. Tal vez nunca llegaría a saber a dónde me dirigía. Pero lo que sí sabía era que no estaba solo. Había algo en el aire, algo intangible, que me decía que los demás pasajeros, aunque callados, compartían ese mismo anhelo de dejar atrás lo que los había perseguido, lo que los había atormentado. A medida que el tren avanzaba, la sensación de libertad, aunque incierta, se apoderaba de mí. El tren no solo me alejaba físicamente de lo que dejaba atrás, sino que también me llevaba hacia una nueva oportunidad, una que no estaba definida por lo que había hecho, sino por lo que aún podía ser. La luz de las lámparas titiló una vez más. Y entonces, en un instante que pareció durar toda una eternidad, el tren se detuvo abruptamente. La oscuridad exterior se tragó todo, como si el tren hubiera llegado a su destino final, aunque no se veía nada a través de las ventanas. Un sonido suave como un suspiro recorrió el vagón. El hombre que había hablado conmigo me miró por última vez, su rostro ahora relajado, como si hubiera encontrado la paz que había estado buscando. Luego se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta, que se abrió con un suave chirrido. «Es tu turno», dijo sin mirar atrás. Sin pensarlo me levanté y seguí sus pasos, mi corazón latiendo con fuerza mientras la puerta del tren se cerraba tras nosotros. Al dar un paso hacia afuera el frío de la noche me envolvió, pero no era el mismo frío que sentí cuando subí al tren. Este era un frío que me despejaba la mente, que me limpiaba de todo lo viejo. Miré hacia adelante y vi solo la vastedad de la noche, un camino sin fin pero lleno de posibilidades. Era libre. El tren desapareció en la oscuridad detrás de mí, y su silbido se desvaneció lentamente en el aire. Solo quedaba el sonido del viento, el sonido de un futuro incierto pero propio. Y entonces, supe que mi viaje apenas comenzaba. La lluvia comenzó justo después de que montamos nuestra tienda. Al principio fue suave, una ligera llovizna sobre la tela. Clara y yo nos miramos y reímos. Pensamos que pasaría pronto, pero en una hora, ya caía con fuerza, empapando la tierra y convirtiéndola en barro. Decidimos quedarnos dentro y esperar. Para la tarde estaba claro que la lluvia no iba a parar. El agua comenzó a filtrarse en la tienda, y la corriente del arroyo cercano empezó a aumentar rápidamente. El sonido del agua corriendo se volvía cada vez más fuerte. Sabíamos que teníamos que movernos. Agarré nuestra linterna y la mochila, y salimos en la tormenta. El agua ya nos llegaba hasta los tobillos, y era difícil ver más allá de unos pocos metros. Caminamos hacia terreno más alto, luchando por mantener el equilibrio en el barro resbaloso. Un relámpago iluminó el bosque con una luz cegadora, seguido de un trueno que hizo temblar el suelo bajo nuestros pies.
Seguimos empapados hasta los huesos, pero nos obligamos a seguir. A lo lejos vi el arroyo convertido en un río furioso, donde antes había sido solo un arroyo tranquilo. Ya no podíamos quedarnos cerca. La única opción era subir la colina detrás de nuestro campamento. La pendiente era empinada y resbaladiza, pero no teníamos otra opción. A mitad de camino, encontramos una pequeña repisa. Era estrecha, pero ofrecía algo de refugio de la lluvia. Nos desplomamos sobre ella, respirando con dificultad. No estábamos solos. Un grupo de 4 campistas más ya estaba allí, acurrucados bajo un improvisado toldo. Nos miraron con cautela cuando nos acercamos. ¿Nos permites unirnos a ustedes?, Srenia pregunté, mi voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. Improvisado refugio. Nos miraron con cautela mientras nos acercábamos. ¿Les molesta si nos unimos?, pregunté, mi voz casi ahogada por el rugido de la tormenta. Uno de ellos, un hombre de cabello oscuro y barba tupida, asintió sin decir nada. Los demás se hicieron a un lado para dejarnos espacio. Me senté junto a Clara, temblando de frío mientras trataba de quitarnos un poco de agua. El viento soplaba tan fuerte que la lona del refugio crujía como si fuera a rasgarse en cualquier momento. ¿De dónde vienen?, preguntó la mujer de cabello rubio, que parecía un poco más tranquila que los demás, aunque igual empapada hasta los huesos. Del campamento cerca del arroyo, respondí. Pero la tormenta, el río está subiendo rápido. Ella asintió, su expresión grave. Miró hacia el cielo como si pudiera detener la lluvia con solo desearlo. ¿De verdad piensan que esto pasará?, preguntó el hombre de la barba, con una voz que no dejaba espacio para la duda. No lo sé, respondí sinceramente. La lluvia no para y el arroyo ya está desbordando. El sonido del agua corriendo era ensordecedor, y el viento solo empeoraba las cosas. Podíamos ver las sombras de los árboles moviéndose violentamente. Aunque estábamos en un refugio, la sensación de estar a merced de la naturaleza era casi insoportable. La incertidumbre de lo que podría pasar al día siguiente nos mantenía alerta, con los ojos en el horizonte, buscando una salida. De repente, un rugido más fuerte, más cercano, hizo que todos nos volviéramos hacia el arroyo. El agua estaba subiendo aún más rápido. «Tenemos que movernos ahora», dijo Clara con los ojos desorbitados de preocupación. «Si el agua sigue subiendo, no podremos salir de aquí». Me levanté con rapidez, y todos los demás también lo hicieron. No podíamos perder ni un segundo más. Salimos del refugio con cautela, luchando contra el viento que parecía querer arrancarnos de la colina. Nos apresuramos hacia el borde de la pendiente, donde el terreno comenzaba a empinarse aún más. Cada paso era una batalla contra el barro, el agua y el viento. No sabíamos cuánto tiempo más podríamos seguir. Las nubes oscuras cubrían el cielo y el sonido del agua en el arroyo nos decía que el peligro era inminente. Lo peor aún no había llegado, pero podíamos sentirlo en el aire, como una presencia incontrolable que nos acechaba desde la tormenta. La oscuridad se apoderaba del bosque, y con ella llegaba la sensación de que el tiempo se nos agotaba. De repente, un rugido sordo se oyó en la distancia, un sonido tan profundo y poderoso que la tierra pareció temblar bajo nosotros. Todos nos quedamos en silencio, mirando nerviosamente a nuestro alrededor. Era como si el río, el arroyo que habíamos dejado atrás, estuviera despertando con furia. Los árboles crujieron y se inclinaban con el viento, y la lluvia aumentó aún más, azotándonos con una fuerza inusitada. «Eso no suena bien», exclamó Clara, alzando la voz para que la escucháramos sobre el estruendo de la tormenta. Miré a los demás campistas, pero sus rostros mostraban la misma preocupación. Nadie decía nada, pero todos sabíamos lo que significaba. El río, que antes parecía inofensivo, ahora podría convertirse en una amenaza mortal si continuaba creciendo. La fuerza de las aguas era cada vez más evidente, y el nivel del agua ya estaba subiendo en el terreno alrededor de nosotros. El hombre de la barba se levantó de golpe, sus ojos llenos de urgencia. «Tenemos que movernos ya, no podemos quedarnos aquí», dijo con determinación. La mujer de cabello rubio asintió rápidamente. «No sé si podemos subir más, la tormenta no deja de empeorar», comentó ella, mirando hacia la cima de la colina, que ahora parecía mucho más distante de lo que recordaba. Yo me levanté también, mirando a Clara, quien parecía igualmente preocupada. Podíamos escuchar el agua cerca,
el sonido sordo de la corriente que se aceleraba con cada minuto que pasaba. Era evidente que la situación se estaba volviendo más peligrosa, y si no actuábamos rápidamente, nos quedaríamos atrapados aquí, sin forma de escapar. Tenemos que intentarlo, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Clara me miró, su rostro pálido pero decidido. ¿Dónde vamos?, preguntó, mirando nerviosa hacia el oscuro horizonte. La lluvia caía tan fuerte que casi nos cegaba. Sin pensarlo demasiado, el hombre de la barba señaló hacia una pequeña abertura en el bosque. Ahí, hay un sendero que lleva más arriba. Si seguimos, tal vez podamos encontrar un lugar seguro. Nos movimos rápidamente, con el barro pegándose a nuestros zapatos y haciéndonos aún más lentos. El viento azotaba nuestros rostros, y la lluvia no nos daba tregua. Era como si el bosque entero estuviera vivo, luchando contra nosotros. Las ramas de los árboles se agitaban violentamente y el rugido del río seguía creciendo, cada vez más cerca. Cuando llegamos a la base de la colina, el hombre de la barba se detuvo por un segundo, mirando hacia atrás, como si esperara ver algo. «Nos están siguiendo», dijo en voz baja, su rostro grave. Nos giramos para ver en la distancia, y aunque la lluvia dificultaba la visibilidad, podíamos distinguir sombras moviéndose a través del paisaje. Personas, muchas más de lo que habíamos visto antes. ¿Quiénes eran? ¿Por qué nos seguían? La mujer rubia, asustada, miró alrededor. ¿Debemos seguir subiendo o escondernos?, preguntó, su voz temblando. Antes de que pudiera responder, oímos un fuerte estruendo, como el sonido de algo rompiéndose. Todos nos quedamos congelados, con el corazón latiendo en el pecho. El río, que ahora ya había desbordado, estaba rompiendo algo a lo lejos. La situación era más grave de lo que habíamos pensado, y el tiempo comenzaba a agotarse. Nos miramos un momento, Clara y yo, compartiendo una silenciosa comprensión. No podíamos quedarnos aquí mucho más tiempo. Cada segundo que pasaba, el sonido del agua se intensificaba, y la oscuridad que traía la tormenta hacía que todo se sintiera aún más aterrador. No era solo la lluvia lo que nos preocupaba ahora, sino el rápido crecimiento del río. Si se desbordaba, nos arrastraría. «Vamos», dije mirando a los demás campistas. «Si queremos salir es ahora o nunca». Sin esperar respuesta, comencé a moverme hacia la parte más empinada de la colina. Clara me siguió sin dudar, pero vi que los otros dudaban. La mujer de cabello rubio estaba mirando el cielo con angustia, como si esperara que algo cambiara. «No tenemos tiempo», grité, haciendo señas para que se apuraran. Finalmente, el hombre de la barba se levantó con rapidez, decidido. «Voy primero», dijo, tomando la delantera, avanzando con pasos firmes, aunque el suelo resbalaba bajo sus pies. El viento soplaba tan fuerte que el agua nos golpeaba con la fuerza de un martillo, pero no podíamos detenernos. La subida era difícil. El barro pegajoso nos hacía resbalar y caernos constantemente, pero sabíamos que no podíamos rendirnos. Cada vez que miraba atrás, veía el río más cerca, como una bestia imparable. Los árboles se agitaban violentamente, como si el viento quisiera arrancarlos de raíz. El aire era pesado y húmedo, pero la preocupación por la creciente corriente me mantenía en alerta. En un momento, la mujer de cabello rubio perdió el equilibrio y casi se cayó al barro. Clara la alcanzó a tiempo, sujetándola con fuerza. «Cuidado», dije, respirando con dificultad mientras miraba hacia arriba, buscando cualquier señal de refugio. Al llegar a una parte más alta de la colina, pudimos ver el campo abierto a nuestro alrededor. Sin embargo, la vista no traía consuelo. La tormenta era tan densa que apenas podíamos distinguir la línea del horizonte. Pero al menos estábamos más lejos del río. Al girarnos nos dimos cuenta de que los demás campistas ya se habían quedado atrás. «¡Rápido, sigan subiendo!», grité con la voz quebrada por la fatiga. Con esfuerzo todos llegaron a un pequeño saliente rocoso que ofrecía algo de refugio. Nos reunimos allí, empapados y exhaustos, pero a salvo por ahora. Sin embargo, el sonido del agua seguía persiguiéndonos, cada vez más fuerte. Nos miramos en silencio, conscientes de que aún no habíamos escapado del todo. El arroyo estaba muy cerca de desbordarse, y si eso sucedía, el agua alcanzaría este refugio en cuestión de minutos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Clara mirando a los otros campistas, su voz llena de ansiedad. El hombre de la barba respiraba con dificultad, pero parecía tener una idea clara de lo que había que hacer. «Tenemos que seguir subiendo»,
Cuanto más alto lleguemos, mejor. Si el río sigue subiendo, este refugio no nos servirá. El viento soplaba más fuerte, y las gotas de lluvia se sentían como pequeñas agujas contra la piel. El cielo, ahora completamente negro, parecía que se caía sobre nosotros, pero no había otra opción. Si queríamos sobrevivir, tendríamos que seguir luchando contra la tormenta. Vamos, dije mirando hacia la cima de la colina. No podemos esperar aquí. Sin pensarlo más, comenzamos a subir, paso a paso, buscando el punto más alto. El viento seguía aullando y la lluvia no mostraba signos de disminuir. Sabíamos que el peor momento aún estaba por venir. Clara logró sujetarla a tiempo, evitando que cayera al barro, pero la mujer de cabello rubio estaba claramente aterrada. Estaba empapada, temblando de frío y agotada, pero no podíamos permitirnos parar. El tiempo corría en nuestra contra, y el río estaba mucho más cerca de lo que pensábamos. Vamos, solo un poco más, le dije con urgencia, tratando de mantenerla motivada. De repente un estruendoso rugido rompió el silencio de la tormenta, mucho más cercano ahora. El agua había alcanzado el borde de la colina. No podíamos esperar más. Con cada segundo que pasaba el nivel del agua aumentaba, y el sonido del arroyo desbordándose parecía un eco de muerte. Finalmente llegamos a la cima. Todos estábamos exhaustos, cubiertos de barro y temblando, pero estábamos a salvo. Miramos atrás y vimos cómo el agua había invadido el terreno donde estábamos hace solo unos minutos. El campamento, la tienda, todo estaba ya cubierto por el agua. Un sentimiento de alivio nos inundó, pero también un pesado cansancio. Sabíamos que habíamos tenido suerte, pero que no estábamos fuera de peligro aún. ¿Estamos todos bien?, preguntó el hombre de la barba con la respiración agitada. Todos asintieron, aunque algunos no pudimos evitar caer de rodillas, agotados. Clara y yo nos miramos, sabiendo que habíamos sobrevivido a algo que, de no haber reaccionado a tiempo, podría habernos costado la vida. El viento seguía azotando y la lluvia no cesaba, pero al menos estábamos a salvo, lejos de la furia del río. La naturaleza nos había puesto a prueba, pero habíamos logrado salir adelante. Con el corazón aún acelerado comenzamos a caminar, buscando un lugar más seguro donde pudiéramos finalmente descansar, sabiendo que el desafío no había terminado, pero que, al menos, habíamos sobrevivido a lo peor. La lluvia no daba tregua. Golpeaba con fuerza, empapando rápidamente mi ropa y convirtiendo el terreno en un barro espeso y pegajoso. A lo lejos, el sonido del viento se combinaba con el retumbar de los truenos, mientras el cielo se oscurecía cada vez más. Estaba perdido, y con la tormenta intensificándose, no había más opción que buscar refugio. Caminé por el sendero mojado, con los árboles a mi alrededor retorciéndose bajo el peso del viento. Mis pies resbalaban con cada paso, y el agua parecía no cesar. Después de un rato noté algo extraño, una abertura en la roca, como una pequeña cueva que surgía entre las sombras del bosque. No había otra opción. La tormenta era implacable, y la oscuridad se acercaba rápidamente. Me dirigí hacia la entrada, agradecido por encontrar algo que me protegiera de la tormenta. Al principio, la cueva parecía una bendición. Estaba lo suficientemente grande para que pudiera sentarme y dejar caer mi mochila. La humedad dentro era notable, pero comparado con el frío exterior, era un alivio. Respiré hondo y traté de relajarme, al menos por un momento. Pero cuando la luz de mi linterna iluminó más profundamente en el interior, comencé a notar que el lugar no era tan sencillo como parecía. Las paredes eran irregulares, cubiertas por extrañas marcas que no reconocía. A medida que me adentraba más, el aire se volvía denso, con un olor a tierra húmeda y algo más, algo metálico, algo que no podía identificar. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero la tormenta seguía rugiendo afuera y no tenía otra opción que continuar. Avancé, mis pasos resonando suavemente en la cueva. De repente, el sonido de mi linterna cayendo al suelo me hizo saltar. Miré hacia abajo, y cuando me agaché para recogerla, mi mano tocó algo que no era el frío metal de la linterna. Era algo más suave, pegajoso. Tiré de inmediato mi mano hacia atrás y encendí la linterna, iluminando la roca húmeda frente a mí. En el suelo algo brillaba débilmente a la luz de mi linterna. Era un objeto extraño. No parecía ser parte de la cueva. Al principio no entendí qué era, pero al acercarme más me di cuenta de que era un pequeño esqueleto.
sucio y parcialmente enterrado bajo la tierra. No era un animal, eso estaba claro. Los dedos eran largos, humanos. Mi corazón se detuvo por un segundo mientras trataba de asimilar lo que estaba viendo. El miedo se apoderó de mí, pero antes de que pudiera darme la vuelta y huir, algo crujió detrás de mí, como si algo o alguien estuviera observando. Lo supe en ese momento. Esta cueva no era un simple refugio de la tormenta. Algo había sucedido aquí, algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar, pero ya era tarde para darme la vuelta. Estaba atrapado en la tormenta y no había forma de salir sin empaparme aún más. Decidí adentrarme un poco más, convencido de que la cueva, aunque incómoda, era mi única opción. Avancé lentamente, mis pasos resonando sobre la piedra húmeda. A medida que me internaba en la cueva, la luz de mi linterna comenzó a revelar más detalles inquietantes. Algunas rocas parecían haberse desprendido de las paredes, y justo en el centro, había un espacio más grande, como una cámara subterránea. Los pasillos y las galerías de la cueva se bifurcaban en diferentes direcciones, y un extraño eco reverberaba a mi alrededor, amplificando cada sonido que hacía. De repente, escuché algo, un leve crujido, casi como un susurro que venía de más adentro de la cueva. Mi primer impulso fue ignorarlo, pero algo me decía que no debía. Es solo el sonido de las rocas moviéndose, me dije, pero mi intuición me decía lo contrario. Decidí ir en la dirección opuesta al ruido, con la linterna apuntando al frente, tratando de no hacer mucho ruido. Mientras avanzaba, algo en las paredes de la cueva captó mi atención. Había símbolos grabados en la roca, marcas que no parecían ser naturales. Como si alguien o algo hubiera tallado esas figuras en la superficie. Un patrón extraño que parecía moverse a medida que lo miraba. No podía entender su significado, pero me resultaron inquietantes. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero continué, más por curiosidad que por miedo. A medida que me acercaba a una de las bifurcaciones del túnel, escuché una respiración suave y pausada. Esta vez no era el viento ni el crujir de las rocas, era algo más, algo vivo. Mi corazón se aceleró y un sudor frío me cubrió la frente. ¿Quién o qué estaba en esta cueva conmigo? De repente, un ruido a mi izquierda me hizo saltar. Me giré rápidamente apuntando con la linterna hacia la fuente del sonido. Vi una figura moviéndose en la oscuridad, algo humano, pero al mismo tiempo no lo era. Fue solo un crujido. Era claramente una respiración, pesada, profunda, como si alguien estuviera escondido en las sombras. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Mi instinto me decía que debía dar media vuelta y salir corriendo, pero la curiosidad me mantenía anclado en el lugar. ¿Quién podría estar allí? ¿Un vagabundo o alguien más, tal vez otro perdido en la tormenta? Apreté la linterna con más fuerza y avancé unos pasos más. La respiración se hizo más audible, y a medida que mi linterna iluminaba el pasillo, descubrí algo aún más perturbador. En la pared justo frente a mí, había una abertura irregular, un agujero que parecía haber sido hecho con alguna herramienta afilada. Y de él salía la respiración. Intenté mantener la calma y dar un paso atrás, pero el sonido parecía acercarse, como si algo o alguien se estuviera moviendo lentamente en la oscuridad. De repente, la figura apareció. Un hombre, o al menos lo que parecía un hombre. Su cuerpo estaba cubierto por un manto de suciedad y sangre seca. Su rostro, de piel pálida y ojos hundidos, parecía una máscara de horror. Estaba inclinado hacia adelante, respirando pesadamente, como si se alimentara de la oscuridad misma. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre levantó la cabeza y me miró fijamente. Los ojos, vacíos y desorbitados, brillaban con una intensidad enfermiza. El aire a mi alrededor se volvió denso, como si la cueva misma estuviera respirando con él. No pude moverme. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. ¿Quién eres?, le pregunté, aunque mi voz temblaba, incapaz de comprender si hablaba con una persona o con una sombra. El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, su boca se abrió lentamente, revelando dientes afilados como cuchillos, y un estremecedor susurro salió de su garganta. Este lugar no es lo que parece. Mi mente no pudo procesar lo que decía. Apenas pude reaccionar antes de que diera un paso hacia mí, moviéndose con una agilidad sobrenatural. Mi linterna cayó al suelo, iluminando la oscuridad con un resplandor débil,
y su sombra se alargó a lo largo de la pared, como si estuviera deslizándose hacia mí. Sin pensar, me giré y comencé a correr, mis pies resbalando en el suelo empapado. El eco de mis pasos retumbaba por la cueva, mezclado con el sonido de su respiración que seguía de cerca, más cerca con cada paso que daba. La entrada de la cueva parecía estar mucho más lejos ahora, y me sentía atrapado. La tormenta afuera, que antes parecía un refugio, ahora era una amenaza lejana, un eco que no podía alcanzar. Con cada curva que tomaba en la cueva, las paredes se volvían más estrechas, como si la cueva misma estuviera cerrándose sobre mí. Miré atrás, pero el hombre no estaba, solo podía escuchar su respiración, persistente y cercana. Pero al llegar a una nueva bifurcación, vi algo que me hizo detenerme en seco. A la distancia, una figura se erguía frente a mí, oscura y silenciosa, bloqueando el camino. Sin saber qué hacer, grité por ayuda, pero mi voz se ahogó rápidamente en la profunda oscuridad. Entonces, la figura dio un paso hacia mí, revelando una enorme sombra que se cernía sobre todo. No estaba solo, y ahora sabía que nunca lo estuve. La cueva no era un refugio, era una trampa. Inmediato. Sus ojos se entrecerraron observándome con una intensidad casi hipnótica. El silencio en la cueva era absoluto, solo interrumpido por la respiración profunda del hombre, que parecía resonar en cada rincón del espacio. La atmósfera se volvió opresiva, como si las paredes mismas quisieran cerrarse sobre mí. Finalmente, su voz llegó, baja y rasposa, como si se tratara de un susurro hecho desde lo más profundo de la cueva. «¿Por qué has venido aquí?», dijo, y sus palabras me calaron hasta los huesos. No sonaba como alguien que simplemente quisiera asustarme. Sonaba como si estuviera advirtiéndome, como si ya supiera lo que me esperaba. Mi mente estaba a 1000 por hora, tratando de encontrar una salida. Quería huir, correr tan rápido como pudiera, pero algo me lo impedía. No era solo el miedo, era una sensación de inevitabilidad, como si no pudiera salir de este lugar sin haberlo enfrentado primero. De alguna manera me sentí atrapado en su mirada. «Estoy perdido. Solo quiero salir de aquí», dije, mi voz temblando. El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso hacia mí. El sonido de sus botas crujía sobre el suelo rocoso, resonando en la oscuridad. Mi pulso aumentó, y una sensación de pavor me invadió, como si cada músculo de mi cuerpo me dijera que debía huir, pero mis piernas seguían paralizadas. De repente él levantó una mano, señalando algo detrás de mí. Mi corazón se detuvo por un momento. Giré la cabeza, solo para ver una oscuridad aún más profunda en las entrañas de la cueva. Algo se movía en ella. No era la sombra de una roca o un simple deslizamiento de tierra. Era algo más. Algo vivo. «No te mires atrás», dijo el hombre, su tono grave y urgente. «Si lo haces ya no podrás escapar». Su advertencia resonó en mi mente, pero algo dentro de mí me decía que debía enfrentar lo que estaba detrás de mí. No podía ignorarlo, no podía quedarme allí con la incertidumbre. Tomé una decisión en el momento, girándome bruscamente hacia la oscuridad. La linterna titiló, pero al instante algo me tocó. Algo frío, húmedo, que me envolvió como si 1000 manos invisibles intentaran atrapar mis extremidades. Grité y traté de soltarme, pero las manos o tentáculos, no sabía qué era, me sujetaron con fuerza. No podía moverme, no podía respirar. Estaba siendo arrastrado hacia la negrura, hacia lo que sea que moraba en el corazón de la cueva. El hombre detrás de mí, con una sonrisa torcida en su rostro, observaba todo en silencio. «Ya es tarde», susurró, y por un instante las palabras fueron lo último que escuché antes de ser tragado por la oscuridad. De repente él levantó una mano señalando algo detrás de mí. Mi corazón se detuvo por un momento. Giré la cabeza, solo para ver una oscuridad aún más profunda en las entrañas de la cueva. Algo se movía en ella. No era el viento ni el eco de la tormenta. Era un susurro sordo, como si algo estuviera deslizándose, aproximándose hacia mí. El hombre no hizo ningún movimiento, solo me observaba fijamente, como si esperara que fuera yo quien reaccionara. Pero mis pies seguían pegados al suelo, como si una fuerza invisible los hubiera atado. La respiración se me aceleró, y por un instante todo el aire en la cueva pareció volverse denso, imposible de respirar. Entonces lo vi.
Una figura al final del pasillo oscuro. Parecía humana, pero su forma era demasiado distorsionada, demasiado lenta, como si estuviera arrastrándose hacia mí, incapaz de caminar como una persona normal. El horror se instaló en mi pecho, y el sudor frío comenzó a empaparme. No podía moverme, no podía gritar. El hombre frente a mí permaneció inmóvil, sus ojos nunca abandonando mi rostro. Finalmente rompió el silencio. ¿Lo ves?, preguntó su voz aún más rasposa. La cueva no olvida. La oscuridad no te dejará ir. Nunca lo hará. Las palabras resonaron en mi cabeza, y fue entonces cuando entendí. La cueva no solo era un refugio de la tormenta, sino algo mucho más antiguo y oscuro. Algo que había estado esperando, acechando en la oscuridad, alimentándose del miedo, de la desesperación. Sin embargo, la figura seguía avanzando, cada vez más cerca, arrastrándose como una sombra que no pertenecía a este mundo. El suelo crujió bajo sus movimientos y en un instante sentí que algo más se estaba acercando, algo más grande, algo mucho más peligroso. Mi cuerpo finalmente reaccionó. El instinto de supervivencia se apoderó de mí. Me giré y corrí hacia la salida sin mirar atrás, escuchando los pasos detrás de mí cada vez más rápidos. La cueva parecía alargarse infinitamente, y el aire se volvía cada vez más pesado, pero el eco de la respiración del hombre seguía resonando en mi mente, y su última advertencia me perseguía. Nunca escaparás de lo que esta cueva guarda. Finalmente la figura emergió de la oscuridad. Era una criatura retorcida, con los ojos vacíos y la piel grisácea, como si estuviera hecha de sombras y polvo. Sus movimientos eran erráticos, como si luchara por mantener una forma humana, pero algo se desmoronaba en su intento. Una sensación de pavor absoluto me recorrió de pies a cabeza. No podía moverme, no podía gritar. El hombre frente a mí, el que había estado observando todo el tiempo, no parecía sorprendido. En lugar de eso, su rostro mostró una expresión sombría, como si todo esto fuera parte de un ciclo sin fin, uno que él conocía muy bien. «Has venido al lugar equivocado», dijo con una sonrisa siniestra, «y ahora no hay salida». La criatura se acercó lentamente, su respiración era un silbido bajo, como si estuviera exhalando el último vestigio de vida que le quedaba. En sus ojos vacíos no había humanidad, solo una oscura desesperación. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Algo me mantenía en su lugar, como si la cueva misma me estuviera reteniendo, atrapándome en su abismo. La figura ya estaba demasiado cerca, y podía sentir su aliento frío sobre mi cara. La sensación de ser consumido por la oscuridad era aplastante. Cerré los ojos esperando lo peor, pero de repente el sonido de pasos rápidos resonó desde el túnel. Alguien más estaba entrando. Miré por encima de mi hombro y vi una silueta emergiendo de la oscuridad, corriendo hacia mí. Era una mujer, su rostro desesperado, pero sus ojos mostraban una determinación que no veía en los otros. «¡Corre!», gritó. No entendí por qué, pero algo en su voz me hizo reaccionar. Sin pensarlo, tomé su mano y corrí con ella, sin mirar atrás. La criatura rugió, un sonido gutural que parecía hacer temblar las mismas paredes de la cueva, pero estábamos demasiado lejos. Corrimos por lo que parecía una eternidad, el aire húmedo y pesado dificultando nuestra respiración, hasta que llegamos a una salida oculta en una pared lateral de la cueva. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero ya no nos importaba. Al menos habíamos salido del infierno subterráneo. La mujer me miró con una expresión grave, casi como si me hubiera salvado de una muerte segura. «No estamos a salvo aún», dijo, su voz dura y seria. «Ese lugar no deja ir a sus víctimas, nunca lo hace». Pude ver la marca en su cuello, una cicatriz vieja que había sido rasgada por algo muy similar a lo que habíamos encontrado en la cueva. Pero antes de que pudiera preguntarle más, ella se desvaneció en la lluvia, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé allí, solo mirando el oscuro abismo detrás de mí, sabiendo que la cueva, aunque la había dejado atrás, nunca dejaría de perseguirme. La tormenta comenzó a arremeter con furia cuando me encontré en mitad de la carretera. El viento azotaba con tal fuerza que apenas podía ver a unos pocos metros de distancia. Sabía que no podía quedarme allí. A lo lejos, vi luces tenues, como si alguien hubiera dejado las luces de un coche encendidas en un campo cercano. Corrí hacia allí, mis botas empapadas, mis ropas empapadas por la lluvia. Al llegar,
Vi que era una cabaña. De la chimenea salía humo gris, y la puerta estaba entreabierta como si alguien me estuviera esperando. No había otro lugar en el que pudiera refugiarme. Sin pensarlo más me acerqué y empujé la puerta con cautela. Dentro, el calor era un alivio frente al hielo que llevaba en mi piel. El sonido de la tormenta quedó ahogado al entrar. La cabaña era pequeña pero acogedora. Una lámpara de aceite parpadeaba débilmente sobre una mesa de madera, y en el rincón, una figura estaba sentada, mirando fijamente el fuego. Un hombre de aspecto fuerte, con una barba oscura y ojos que parecían perforar el alma. ¿Buscas refugio de la tormenta?, dijo sin mirarme, como si ya supiera lo que estaba pasando. Asentí, sin saber qué más decir. No tenía intenciones de quedarme mucho tiempo, pero algo en esa figura me inquietaba. Él se levantó lentamente, sus movimientos calculados, casi mecánicos. Caminó hacia la mesa y vertió algo en una taza, extendiéndola hacia mí. «Toma, te hará bien». Su voz era grave, áspera, como si hablase desde lo más profundo de su ser. Tomé la taza sin pensarlo, agradecido por el calor. No sabía qué estaba pasando, pero mi cuerpo pedía descansar. «¿Te ha alcanzado la tormenta también?», pregunté, tratando de hacer una conversación trivial. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Su mirada se oscureció un instante antes de responder. «No fue la tormenta lo que me trajo aquí», dijo con calma, y sus ojos se fijaron en los míos como si estuviera evaluándome. Me sentí incómodo, como si hubiera dicho algo inapropiado. Pero antes de que pudiera responder, él continuó. «No estoy huyendo de la tormenta. Huyo de algo mucho más oscuro. Algo que ha estado persiguiéndome durante años». Mis entrañas se retorcieron. El tono de su voz, tan serio, me hizo pensar que no estaba hablando solo de la tormenta. Algo mucho más siniestro estaba detrás de sus palabras. Algo que no quería escuchar, pero que no podía evitar. «¿Qué quieres decir?», pregunté, incapaz de resistir la curiosidad. Él dio un paso atrás, alejándose de mí, y sus ojos brillaron con una mezcla de dolor y furia contenida. «Hace muchos años cometí un error. Un error que persigue mi sombra, que me atormenta cada día. He intentado huir, pero no hay refugio, no hay escape». Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. ¿Qué clase de error podría haber cometido este hombre? Algo le había sucedido, algo que lo había marcado de por vida. ¿Y por qué estaba tan seguro de que no podía escapar? La tensión en la cabaña era palpable. «¿Qué fue?», pregunté, mi voz temblando sin poder evitarlo. Él me miró por un largo momento, como si estuviera decidiendo si contarme la verdad. La tormenta seguía rugiendo fuera, pero dentro de la cabaña la quietud era casi insoportable. Finalmente habló y sus palabras resonaron en la oscuridad de la pequeña habitación. «Un asesinato», dijo simplemente, como si fuera una confesión vacía de emoción. Mi estómago se revolvió ante la simple declaración. ¿Un asesinato? El hombre no parecía el tipo de persona que uno asociaría con algo tan brutal, pero sus ojos, oscuros y cargados de culpa, me decían que había más en su historia de lo que él estaba dispuesto a revelar. ¿Qué tipo de asesinato?, le pregunté, ya sabiendo que no estaba preparado para lo que pudiera escuchar. Él cerró los ojos un momento y cuando los abrió, pude ver que algo había cambiado en su expresión. Era como si un peso pesado hubiera caído sobre él. Entonces, en un susurro, continuó. «No fue un accidente. Fue algo planeado. Algo que hice cuando estaba...». Se detuvo, como si la palabra estuviera atorada en su garganta. «En una situación desesperada. Pero eso no lo justifica. El tipo era un criminal, pero no era mi decisión matarlo. Y ahora algo viene por mí». Su voz era grave, pero no sonaba amistosa. Había algo en su tono que me puso alerta, como si estuviera probando mis reacciones. Tomé la taza sin pensarlo demasiado, aunque sentí una punzada de desconfianza recorrerme. La bebida tenía un sabor amargo, pero el calor que me proporcionó fue un alivio inmediato. Dejé la taza en la mesa mientras mis ojos recorrían la habitación, tratando de captar detalles que pudieran darme alguna pista sobre quién era este hombre. «Gracias, pero no quiero quedarme mucho tiempo. Solo necesito esperar a que pase la tormenta», dije, más por cortesía que por necesidad, sabiendo que lo más sensato sería irme en cuanto pudiera. El hombre se quedó en silencio por un momento, observándome con una mirada penetrante, como si estuviera evaluando cada palabra que decía. Finalmente su voz rompió el silencio.
más profunda y cargada de algo que no pude identificar. La tormenta no es lo que deberías temer. Me miró fijamente, y por un momento sentí como si el aire en la cabaña se hubiera vuelto más denso. Tú, sin embargo, tienes algo de lo que huir. No es solo la tormenta lo que te persigue. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, como si un resorte se hubiera tensado en mi interior. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y una sensación de frío recorrió mi espalda. Podía sentir que mis manos empezaban a sudar. Estaba a punto de preguntar qué quería decir con eso, pero me detuve. Algo en su tono había despertado una alarma dentro de mí. ¿Cómo lo sabía? El hombre no esperó que hablara, y antes de que pudiera formular alguna respuesta continuó. Lo que has dejado atrás no se olvida tan fácilmente. Sus ojos brillaron con algo extraño, algo que no supe interpretar, pero que me hizo sentir vulnerable. Y la tormenta no es lo peor que te acecha. Hay sombras que prefieren la oscuridad, que se alimentan de las mentiras que arrastras. El sudor comenzó a acumularse en mi frente. Sentí como si mi respiración se hiciera más pesada. ¿Cómo sabía eso? ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz sonaba más débil de lo que quería admitir. El hombre dio un paso hacia mí, y por un momento, la lámpara de aceite parpadeó, creando sombras que danzaban de manera inquietante en las paredes. Alguien que ha visto muchas tormentas, respondió de forma críptica, sin ofrecer más detalles. Su mirada nunca se desvió de la mía, como si esperara que todo fuera claro, como si esperara que entendiera todo sin necesidad de palabras. Lo que dejas atrás no se olvida, dijo en un susurro bajo, mientras sus ojos se fijaban en mí con una intensidad perturbadora. No había amenaza en sus palabras, pero algo en su presencia me hacía sentir como si cada palabra fuera un peso añadido a un pasado que ya no podía enterrar. Me quedé en silencio, procesando lo que había dicho. Las sombras danzaban en las paredes, creadas por la luz temblorosa de la lámpara, y el sonido de la tormenta afuera parecía volverse más fuerte, más caótico, como si el clima mismo estuviera respondiendo a las tensiones que se acumulaban en el aire. No sé de qué hablas. Mi voz sonó más insegura de lo que quería, pero no pude evitarlo. La verdad era que aunque había intentado huir, mi pasado seguía siguiéndome. No podía escapar de lo que había hecho. El hombre dio un paso hacia mí, su presencia imponente, casi como si la habitación se encogiera a su alrededor. Su mirada se oscureció un poco, como si estuviera evaluando si debía seguir con sus preguntas o simplemente dejar que todo se revelara por sí mismo. Te has metido en algo mucho más grande de lo que imaginas, dijo como si no estuviera hablando solo de la tormenta, sino de algo más profundo, más oscuro. El peso de sus palabras me aplastaba, y no podía entender por qué estaba tan seguro de lo que decía. Me senté más recto, pero una creciente incomodidad me invadió. Algo en la forma en que hablaba, tan calmado, tan controlado, me hacía sentir como si todo estuviera por desmoronarse. ¿Qué sabía de mí? ¿Cómo sabes tanto?, pregunté finalmente, sintiendo cómo mi voz temblaba. ¿Quién eres? El hombre sonrió levemente, como si esperara que finalmente lo preguntara. No soy nadie importante, respondió de manera tranquila, pero había una sombra de algo más en su tono. Solo alguien que ha visto las huellas de los que, como tú, han intentado escapar del peso de sus acciones. El problema es que, cuando uno tiene un pasado oscuro, la oscuridad no te deja ir. En ese momento, un fuerte golpe contra la puerta me hizo saltar. Me giré instintivamente hacia la entrada. El hombre no se movió, pero su mirada se endureció, y pude ver cómo sus manos se apretaban en puños. No estamos solos, dijo con un tono grave mientras su cuerpo se tensaba. Antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos fuera de la puerta, pesados y lentos, como si alguien estuviera acercándose deliberadamente. Cada golpe de la tormenta parecía haberse silenciado, y ahora solo quedaba el crujido de la madera bajo los pasos. Mi mente comenzó a dar vueltas, calculando mis opciones. ¿Quién más podía estar ahí afuera? ¿Era alguien que había venido a buscarme? No podía ser una coincidencia. Algo me decía que el hombre tenía más que ver con mi huida de lo que yo quería admitir. La pregunta ¿era él una ayuda o una amenaza más? Antes de que pudiera tomar una decisión, la puerta se abrió de golpe, y la figura de un hombre grande, con una chaqueta empapada por la lluvia, apareció en el umbral. Su rostro estaba en sombras, pero su mirada era fría y calculadora. ¿Has encontrado lo que buscabas?,
dijo con una voz áspera, y de inmediato me dio un escalofrío. El hombre de la cabaña no mostró sorpresa. De hecho, parecía que esperaba que esto ocurriera. Lo único que pude hacer fue mirar entre los dos hombres, el extraño en la puerta y el que me había ofrecido refugio. Estaba atrapado entre dos desconocidos con secretos aún más oscuros que mi propio pasado. La tormenta seguía rugiendo afuera, y en el aire se podía sentir la tensión de algo que estaba a punto de estallar. El hombre se acercó aún más, sus pasos ligeros pero decididos, hasta que estuvo justo frente a mí. Me miró durante un largo momento, sus ojos tan oscuros como la tormenta que rugía afuera, y por fin, respondió con una calma escalofriante. «Porque sé lo que dejas atrás. Todos lo sabemos», dijo en un susurro, su voz como una brisa helada que recorría la cabaña. Tomó un profundo aliento antes de continuar. «Lo que crees que puedes escapar te sigue, y hoy, esta tormenta no es tu peor problema». Me quedé sin palabras, el pánico comenzando a apoderarse de mí, la duda y el miedo aplastándome por dentro. ¿Qué quería decir? ¿Qué estaba tratando de insinuar? Antes de que pudiera hacer una pregunta más, el hombre se apartó de mí lentamente y se dirigió hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad de la tormenta que azotaba el exterior. La luz de la lámpara seguía parpadeando, proyectando sombras que parecían moverse por su cuenta. «Tu pasado no te ha dejado ir, y ahora ha venido a buscarte», dijo sin girarse, su voz firme y llena de una amenaza silenciosa. «Ellos saben dónde estás, están cerca, y no te dejarán en paz». Mi cuerpo se tensó al escuchar esas palabras. Una sensación de peligro inminente se instaló en mi pecho. El aire en la cabaña se volvió aún más denso, como si la propia atmósfera estuviera absorbiendo todo lo que quedaba de mi esperanza. La puerta de la cabaña se abrió de golpe con un fuerte crujido, y el viento se coló haciendo que la lámpara temblara en su soporte. Miré hacia el umbral, y vi una figura borrosa en la tormenta, acercándose lentamente hacia la entrada. El hombre se giró hacia mí, y en su rostro se reflejaba una mezcla de resignación y desafío. «Es hora de irte», dijo, su tono ya no tan firme como antes, sino lleno de una urgencia palpable. Pero yo ya sabía lo que eso significaba. Sabía que el lugar seguro que había creído encontrar solo me había dado un respiro momentáneo. Lo que había dejado atrás estaba aquí, y no pensaba dejarme ir tan fácilmente. Salí al exterior, mis pies deslizándose en el barro mientras la lluvia me azotaba con más furia que nunca. La figura en el umbral desapareció en la tormenta, pero los gritos, las luces parpadeantes a lo lejos y el retumbar del trueno me dijeron lo que ya sabía. No tenía forma de escapar de lo que había hecho, ni de lo que me esperaba. Había abierto una puerta que no podía volver a cerrar. La tormenta no era nada comparado con lo que me perseguía. Y cuando miré hacia atrás, el hombre ya no estaba en la cabaña. La oscuridad me tragó. Había estado caminando durante horas, mis pasos resonando sobre el suelo fangoso del bosque. La lluvia no había cesado desde que había comenzado mi caminata por la tarde. El cielo estaba cubierto, y las nubes negras parecían volverse cada vez más pesadas, como si presagiara algo aún peor. El frío ya se había infiltrado en mis huesos, y mi ropa empapada me pesaba como si fuera de plomo. Mi esperanza de encontrar un refugio pronto comenzaba a desvanecerse, pero entonces, entre los árboles vi un resplandor cálido, un fuego. Mi corazón dio un vuelco de alivio. Sin pensarlo me dirigí hacia él, agradecido de haber encontrado algo, o más bien a alguien, en medio de la oscuridad. Al acercarme vi a un hombre de aspecto mayor sentado junto a una fogata. Estaba cocinando algo en una pequeña olla de hierro, y su rostro, aunque curtido por los años, mostraba una sonrisa amable cuando me vio llegar. «¿Perdido, amigo?», me preguntó con voz rasposa pero amigable. «Sí, parece que me he desviado un poco. Estaba buscando un camino y el clima no ha ayudado», respondí acercándome a la fogata. El calor del fuego fue un alivio inmediato. «No te preocupes», dijo el hombre que se presentó como Harold. «Este bosque puede ser confuso. Muchos se pierden aquí. Tómate un poco de sopa, te hará bien». Agradecido acepté el tazón que me ofreció. El líquido humeante me calentó las manos y, al beberlo, sentí que me llenaba de una energía que tanto necesitaba. Me senté frente a él, cerca del fuego, y empecé a calentarme. El silencio era profundo,
roto solo por el sonido del fuego y el murmullo de la lluvia golpeando las hojas sobre nosotros. ¿Llevas mucho tiempo en este bosque?, pregunté, rompiendo el silencio mientras miraba las llamas danzar ante mí. Oh, hace años que vengo por aquí, dijo Harold mirando la leña que agregaba al fuego, su voz grave pero tranquila. Este lugar tiene una manera de hacer que uno se quede, ¿sabes? Su tono era extraño, como si estuviera hablando de algo más que de simplemente acampar. Al principio pensé que solo era un hombre de campo que disfrutaba de su tiempo en la naturaleza, pero había algo inquietante en sus palabras, algo que no podía identificar de inmediato. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, sintiendo una leve incomodidad en el aire. Harold dejó caer una nueva pieza de madera en la fogata, y su mirada se oscureció por un momento, como si se sumiera en algún recuerdo lejano. Este bosque tiene historia, dijo lentamente. He pasado muchas noches aquí, algunas no tan agradables. Hay cosas que se escuchan en la oscuridad, cosas que uno no puede ver pero puede sentir. Mi piel se erizó al instante. No era una historia que esperara oír. Mientras Harold hablaba, la atmósfera alrededor del fuego parecía volverse más densa, más pesada, como si la oscuridad estuviera esperando algo. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, sin querer sonar nervioso, pero no pude evitar que la ansiedad se filtrara en mi voz. Harold hizo una pausa, miró el fuego por un largo rato, y luego levantó la mirada hacia mí, con una expresión que no supe interpretar. Algunos dicen que los ecos del pasado nunca se van por completo. Comenzó su voz baja. He escuchado gritos en la oscuridad a veces, lamentos, y en ciertas noches, algo se mueve entre los árboles. Algo que no pertenece. Sensación de alivio. El sabor era rústico, fuerte, pero reconfortante. A pesar de la lluvia y la oscuridad que aún nos rodeaba, el calor de la fogata y la compañía de Harold me hacían sentir algo de calma en medio de la tormenta. Me senté junto a él en una piedra cercana, tratando de sacarme el frío de encima. ¿Llevas mucho tiempo en el bosque?, le pregunté, intentando mantener una conversación para distraerme. Harold sorbió su sopa lentamente antes de responder, como si estuviera recordando algo lejano. Luego, mirándome fijamente con unos ojos azules que parecían más profundos de lo que debería ser normal, dijo: He estado viniendo aquí durante años. Este es mi refugio. Ya sé dónde están los mejores lugares para pescar, dónde encontrar madera y... Su voz se tornó más baja y misteriosa. También sé dónde se esconden los secretos del bosque. Hubo algo en su tono que me hizo sentir incómodo, aunque su actitud parecía amistosa. Traté de quitarme esa sensación de encima, pero no pude evitar preguntarme qué quería decir con los secretos del bosque. ¿Secretos?, pregunté un poco a la defensiva, pero sin mostrar demasiado interés. Harold sonrió con una sonrisa extraña, como si la pregunta le divirtiera. Oh, sí, dijo, y su tono de voz cambió ligeramente, adquiriendo un matiz más bajo, más sombrío. Todos los bosques tienen secretos. Algunos son antiguos, más antiguos que cualquier historia que puedas oír. He escuchado cosas, historias de lo que puede suceder aquí si no eres cuidadoso. La atmósfera se volvió densa, como si las sombras mismas del bosque se estuvieran acercando. Harold seguía mirando la fogata, pero yo no podía dejar de preguntarme si realmente era tan inocente como parecía. Los relatos de viejos como él a menudo ocultaban algo más, algo inquietante. ¿Qué tipo de historias?, le pregunté, aunque sabía que no debía. La curiosidad me pudo. El hombre hizo una pausa y luego, sin apartar la vista del fuego, comenzó a hablar lentamente. Su voz, aunque suave, parecía más pesada con cada palabra que pronunciaba. Hace muchos años, había un hombre que se perdió en estos mismos bosques. No volvió. Dicen que estaba buscando algo que nunca debía haber encontrado. Otros, los que vinieron después, decían que escucharon sus gritos en la noche, pero nunca pudieron encontrar su cuerpo. Algunos incluso aseguraron que vieron su sombra moviéndose entre los árboles, pero eso es solo lo que cuentan. El ambiente a su alrededor parecía volverse aún más opresivo, y el sonido del viento moviéndose entre las ramas hacía que el aire se volviera pesado. ¿Y tú lo crees?, pregunté, aunque la sensación de incomodidad ya había comenzado a colarse en mi pecho. Harold no me miró, solo siguió mirando el fuego como si le hablara a las llamas.
Algunos dicen que los bosques se alimentan de lo que la gente deja atrás. Si no eres cuidadoso, puede que el bosque te reclame y ya no te deje ir. Mi estómago se revolvió. Algo en sus palabras me desconcertó. Me hizo sentir que estaba a punto de cruzar una línea que no debía. Miré hacia el horizonte, pero la oscuridad del bosque parecía impenetrable. Solo el sonido del fuego y la lluvia me rodeaban. «No debes asustarte», dijo Harold, interrumpiendo mis pensamientos. Su tono cambió, y por un momento parecía más reconfortante. Es solo el miedo lo que hace que las historias cobren vida. Si tienes miedo de las sombras, nunca verás lo que hay en la luz. Me sentí un poco más tranquilo, pero la duda seguía acechando en mi mente. El hombre parecía amable, pero sus palabras tenían algo inquietante. Las historias sobre el bosque, las sombras que no podían verse completamente, ¿realmente eran solo historias? De repente el fuego crepitó con fuerza, haciendo que me saltara un pequeño suspiro. Harold me miró y sonrió, esta vez con una sonrisa más amplia, casi inquietante. «Nunca te quedes demasiado tiempo, ¿sabes?», dijo, casi como una advertencia, mientras la luz del fuego iluminaba sus ojos, que parecían brillar con una intensidad extraña. El bosque tiene maneras de hacer que pierdas la noción del tiempo, y lo peor de todo, es cuando te das cuenta de que nunca te vas a ir. El aire se volvía más pesado, la lluvia se intensificaba, y un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien, y por alguna razón sentí que lo que Harold decía no era solo una historia más, como si estuviera viendo algo más allá de las llamas. Su mirada se desvió hacia las sombras que rodeaban el campamento, y pude sentir una extraña tensión en el aire. El sonido de la lluvia golpeando las hojas y el retumbar lejano del trueno parecían haberse desvanecido, y el único ruido era el crepitar del fuego. «¿Qué tipo de cosas?», pregunté, incapaz de disimular mi curiosidad, aunque la incomodidad crecía en mi pecho. Me di cuenta de que estaba observando a Harold más de cerca, buscando alguna señal de locura en su rostro, pero no había nada evidente. Solo esa extraña calma, como si él estuviera más en su elemento aquí, en medio de la oscuridad y el misterio. Harold se inclinó hacia adelante, haciendo que las sombras de su rostro se alargaran bajo la luz de la fogata. Su voz se hizo aún más suave, como si estuviera compartiendo algo muy privado. «Hace muchos años, cuando era más joven, conocí a un hombre que se perdió en este bosque», comenzó mirando fijamente al fuego. Su tono era bajo, casi como un susurro. «Dicen que se adentró tan profundo que no encontró el camino de vuelta. Pasaron semanas, tal vez meses, antes de que lo encontraran. Pero cuando lo hicieron, su rostro estaba lleno de miedo. No podía hablar. Simplemente miraba con esos ojos vacíos, como si hubiera visto algo que nunca debió haber visto. Mis músculos se tensaron. El viento que soplaba entre los árboles pareció volverse más fuerte, y me acerqué un poco más al fuego buscando el calor que ahora ya no parecía tan reconfortante. «¿Qué vio?», pregunté en un susurro, sintiendo cómo la historia comenzaba a atraparme. Harold dejó que el silencio llenara el espacio antes de responder. Parecía disfrutar del suspenso, de la sensación de miedo que había comenzado a nublar mis pensamientos. Finalmente habló de nuevo, pero su voz era aún más baja, como si tuviera miedo de que alguien lo oyera. «No lo sé, nadie lo sabe», dijo, casi como si se estuviera repitiendo a sí mismo. «Pero lo que sí sé es que después de esa noche, el hombre desapareció. Nadie volvió a verlo. Algunos dicen que el bosque lo reclamó. Otros dicen que sigue aquí observando desde las sombras». La fogata parpadeó en ese instante, y un viento frío sopló a través del campamento, apagando momentáneamente las llamas antes de que se volvieran a encender. La oscuridad que nos rodeaba parecía ahora más densa, más opresiva. Me sentí incómodo, como si las historias de Harold estuvieran comenzando a afectar mi percepción de la realidad. Intenté reírme, pero mi voz sonó forzada, y la risa se quedó atorada en mi garganta. «Eso suena bastante espeluznante, Harold», dije, intentando calmarme, pero mis palabras no tuvieron el efecto que esperaba. De alguna manera, la conversación se había tornado más oscura y extraña. Harold me miró fijamente con esos ojos azules, y por un momento, no supe si me estaba mirando de manera curiosa o si estaba juzgando mi reacción. «No te preocupes», dijo, y por un instante su tono se suavizó. «Solo es una historia.
Pero ya sabes, en estos bosques, las historias a veces tienen un modo de volverse reales. Esa última frase resonó en mi mente mucho después de que Harold volviera a inclinarse sobre su fuego, como si me hubiera dejado una semilla de duda. Las sombras parecían acercarse más, y el aire estaba más denso que nunca. Quería creer que era solo una historia, pero la manera en que la dijo, tan calmado, tan seguro, me hizo preguntarme si había algo más que no estaba viendo. Un grito lejano se oyó en la oscuridad, un sonido desgarrador que heló mi sangre. Harold no reaccionó, solo siguió mirando el fuego, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Algo estaba en ese bosque, y no tenía nada que ver con las historias que Harold había contado. Miré hacia la oscuridad que nos rodeaba, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. La noche había caído con más fuerza y ahora, el bosque no solo era un lugar de sombras, sino de presencias inquietantes que acechaban en la oscuridad. ¿Qué fue eso?, pregunté, mi voz más débil de lo que esperaba. Harold, sin apartar la vista del fuego, simplemente dijo, «Nada, solo el viento». Aunque al hacerlo me di cuenta de lo tenso que estaba, como si algo dentro de mí estuviera empezando a temer la respuesta. Harold me miró, y por un momento su rostro se oscureció aún más bajo la luz de la fogata. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña, como si estuviera recordando algo que no quería recordar. «No lo sé exactamente», respondió Harold, pero su voz ya no sonaba tan tranquila. Era como si estuviera luchando por recordar algo que había intentado olvidar. Hizo una pausa, mirando hacia el bosque, y luego se inclinó aún más cerca de mí. «Pero te puedo decir esto, el hombre nunca fue el mismo después». Se quedó allí mirando las sombras del bosque, murmurando que algo lo había estado observando, algo que no quería que se viera. Y cuando finalmente lo enterraron, nadie pudo acercarse al sitio donde lo habían dejado. La tierra simplemente no lo quería. Un escalofrío recorrió mi espalda, y mi mente empezó a llenarse de imágenes inquietantes. Algo en la forma en que Harold hablaba me desconcertaba. Su tono grave, sus ojos que ahora no solo parecían perdidos en el fuego, sino en algún recuerdo lejano. Sentí que no podía quedarme mucho más tiempo allí. Sin embargo, no podía apartarme. Algo me mantenía ahí, atrapado en sus palabras, aunque cada fibra de mi ser me decía que debía irme. La lluvia seguía golpeando fuertemente el suelo, y la oscuridad del bosque parecía haber crecido aún más. Harold sonrió débilmente, notando la inquietud en mi rostro. «Pero eso fue hace años», dijo, como si estuviera tratando de tranquilizarme. «Es solo una vieja historia. Aunque tal vez no sea tan solo una historia, ¿verdad?» Me quedé en silencio, la sensación de incomodidad convirtiéndose en un nudo en mi estómago. En ese momento, todo el entorno me pareció diferente. La niebla que se arrastraba entre los árboles, el crujir de las ramas bajo el viento, el susurro de las hojas. Sentí que alguien o algo nos observaba. Harold se levantó, dando un paso hacia el lado opuesto del fuego. Unos segundos después se giró hacia mí y me sonrió, pero ahora esa sonrisa parecía mucho menos amigable. Era como si hubiera cambiado, como si la persona que había hablado antes no fuera la misma. «Si alguna vez decides salir del bosque, recuerda, hay cosas que es mejor no ver, cosas que si las miras no podrás olvidar, y no todo lo que encuentras en el camino debe ser una compañía». No pude articular palabra. El aire se volvió pesado, y sentí que algo dentro de mí me empujaba a salir de allí, a irme tan rápido como pudiera. El fuego ya no parecía tan cálido. Más bien parecía que la oscuridad fuera devorando todo a su alrededor. Cuando me levanté para irme, algo en mi interior me dijo que no debía voltear atrás. Pero al dar el primer paso, el crujido de las ramas a mis espaldas me hizo detenerme en seco. Miré hacia donde había estado Harold, pero ya no estaba allí. El fuego seguía ardiendo, pero él había desaparecido como si se hubiera desvanecido en la neblina. Algo en mi pecho se comprimió, y un instinto profundo me dijo que no debía quedarme más tiempo en ese lugar. Corrí hacia el bosque, sin mirar atrás, con la sensación de que las sombras me seguían. Nunca volví a encontrar ese lugar, y la historia de Harold, esa historia nunca la pude olvidar. La tormenta parecía no dar tregua. El viento cortaba como cuchillos y la lluvia torrente golpeaba mi rostro, empapándome en cuestión de segundos. Estaba acostumbrado a caminar bajo condiciones difíciles, pero esta tormenta era diferente.
Era una de esas tormentas que te dejaban sin aliento, como si el mundo entero decidiera aplastarte bajo su peso. Estaba cansado, mojado y perdido en medio de la nada, pero mi mirada seguía fija en la figura frente a mí. Tom. Lo había encontrado en el borde de un sendero mientras trataba de buscar refugio, y él parecía saber exactamente hacia dónde iba, como si la tormenta fuera algo trivial para él. A pesar de sus ropas empapadas y su apariencia desordenada, caminaba con una determinación implacable como si todo a su alrededor no importara. Me había acercado a él por casualidad. En medio de la lluvia mi camino y el suyo se cruzaron cuando vi su figura solitaria avanzando en la tormenta. Como estaba tan cerca de la carretera principal, decidí que no perdería la oportunidad de pedirle ayuda para encontrar un refugio. Tom, sin embargo, me había mirado con una expresión que no me dio mucha confianza. Pero la necesidad de escapar de la tormenta era más fuerte que mi instinto de cautela. ¿Necesitas algo?, le pregunté, intentando que mi voz no temblara por el frío y el miedo. Él se detuvo por un segundo, mirándome con una intensidad que hizo que me sintiera incómodo. Luego, como si me hubiera evaluado en un instante, asintió y continuó caminando. «Solo sigue», dijo de manera monótona. No ofreció ni una palabra más, y eso fue suficiente para que lo siguiera. Tal vez pensaba que si lograba llegar a algún tipo de refugio en medio de esta tormenta, podría pedirle más detalles sobre su situación. Pero había algo extraño en su actitud, algo que no terminaba de encajar. Mientras avanzábamos por el oscuro sendero, la lluvia no parecía disminuir, y cada paso se hacía más resbaladizo. Tom caminaba por delante sin preocuparse por lo que pasaba a su alrededor, lo que solo incrementaba la sensación de desconfianza que ya había comenzado a sentir. La situación se fue volviendo cada vez más inquietante. En lugar de llevarme a algún refugio, Tom parecía alejarse más y más de las rutas comunes. A medida que avanzábamos, el terreno se volvía cada vez más inhóspito, y las sombras del bosque parecían cerrarse a nuestro alrededor. Lo seguí por pura inercia, pensando que quizás estaba exagerando la situación, pero algo en el aire me decía que debía estar más alerta. Finalmente, después de varios minutos de caminata, Tom se detuvo en seco. Giró sobre sus talones y me miró fijamente, como si estuviera esperando algo de mí. «¿Sabes dónde estás yendo?», preguntó con voz baja, como si estuviera controlando algo. Fruncí el ceño, confundido. «Sí, claro, solo busco un lugar para refugiarme», respondí, aunque la sensación de que algo no estaba bien crecía en mi pecho. Tom no dijo nada más, pero la mirada que me dio fue suficiente para ponerme en alerta máxima. Decidí que no quería seguir adelante sin saber más. Tenía que saber a dónde me estaba llevando. «¿Por qué no me dices qué estamos haciendo aquí?», le pregunté con voz firme, aunque mi mente ya comenzaba a formular sospechas sobre su actitud y la dirección en la que estábamos caminando. Tom suspiró, mirando al frente con una expresión más tensa. «Porque no podemos quedarnos en el mismo lugar por mucho tiempo. Hay gente que me busca, gente que no tiene intenciones amigables». Mis pensamientos se paralizaron por un momento. ¿De qué hablaba? ¿Quién lo estaba buscando? Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, escuchamos algo. Un ruido distante pero claro que parecía romper el viento. Tom se giró hacia mí rápidamente, su rostro ahora marcado por una expresión de tensión pura. «¡Corre!», gritó, y antes de que pudiera procesar sus palabras me tiró del brazo y comenzó a correr con una velocidad sorprendente. Mis piernas se movieron de inmediato, pero el pánico se instaló en mi pecho al darme cuenta de que no sabía qué estaba sucediendo. Tom corría con una desesperación que no parecía propia de alguien en medio de una tormenta. El sonido de pasos pesados resonaba detrás de nosotros, y la creciente sensación de que estábamos siendo perseguidos me paralizaba momentáneamente. De repente un destello de luces brilló en la distancia, y el sonido de los motores llegó a mis oídos. La policía. Tom me había llevado directo a un campo minado, y mi peor miedo había cobrado vida. Ahora estaba atrapado entre el peligro de la tormenta y la amenaza de la ley. Su tono frío y distante me dejó con una extraña sensación, pero no tuve más opción que seguirlo. La tormenta continuaba con su furia incesante, y yo no sabía si mi búsqueda de refugio sería suficiente para escapar del viento helado y el agua que me empapaba hasta los huesos. Al principio caminamos en silencio. Tom no parecía interesado en hablar, y yo no quería presionarlo.
Algo en su actitud me desconcertaba. Parecía estar huyendo de algo como si la tormenta no fuera su único enemigo. A medida que avanzábamos, el sendero se volvía cada vez más estrecho, y la vegetación se cerraba a nuestro alrededor. Parecía que nos adentrábamos en un lugar más aislado, lejos de cualquier civilización. De repente, el sonido de un coche acercándose a gran velocidad rompió el silencio. Me giré rápidamente para mirar, pero Tom me detuvo con un gesto brusco. Sus ojos, normalmente tan calmados, ahora mostraban una expresión tensa. «No mires», dijo en voz baja, como si la advertencia fuera más urgente de lo que me imaginaba. El coche pasó rápido por el sendero, apenas iluminando la oscuridad con sus faros. Aunque ya se había ido, pude ver una luz parpadeante en la distancia, y me di cuenta de que eran luces de policía. El corazón me dio un vuelco. ¿Por qué Tom reaccionó de esa forma? ¿Acaso...? La inquietud me invadió y al igual que antes no pude evitar seguirlo. A pesar del peligro que sentía al estar cerca de él, algo en mi instinto me decía que debía seguir, que él tenía respuestas. «¿Qué está pasando?», le pregunté, mi voz más nerviosa ahora. Tom no respondió de inmediato. Continuó caminando sin mirar atrás, pero cuando llegamos a una pequeña cabaña, se detuvo. Miró hacia atrás, asegurándose de que no lo seguía nadie. Cuando volvió a verme, sus ojos se llenaron de algo que no había visto antes. Desesperación. «¿Quién te crees que eres?», preguntó de repente, la ira en su voz cortante. No era una pregunta, sino un reproche. Lo miré confundido. «¿Qué quieres decir?», respondí sin entender. Tom comenzó a caminar hacia la cabaña, moviéndose rápido y con tensión. Sin embargo, antes de entrar, volvió a mirarme, y por primera vez su rostro se suavizó un poco, como si se hubiera rendido a algo. «Tienes que irte. No puedes estar aquí», dijo de manera urgente, señalando el interior de la cabaña. De repente entendí que había algo más detrás de su comportamiento, algo que no estaba dispuesto a compartir, pero no sabía si debía irme. Algo en él no me cuadraba, y la forma en que me había hablado me hizo pensar que había algo muy oscuro acechando en su pasado. Mirarme, con la cabeza baja, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. El sonido de sus pasos sobre el suelo fangoso era lo único que interrumpía el estruendo de la tormenta. Después de un largo silencio, finalmente habló, pero su tono era tenso, y sus palabras cargadas de una frialdad inexplicable. «¿Sabes lo que significa huir de algo?», preguntó sin mirar atrás, casi como si estuviera hablando consigo mismo. «Significa que no puedes quedarte quieto. No puedes confiar en nadie. Nadie sabe lo que hiciste, y lo único que puedes hacer es seguir adelante, correr hasta que el pasado te deje en paz». Me sentí como si se me hubiera helado la sangre. ¿El pasado? ¿Qué estaba diciendo? Su tono no dejaba lugar a dudas. Él estaba huyendo de algo mucho más grande que una simple tormenta. «¿Estás corriendo de la policía?», pregunté en mi voz titubeante. Tom finalmente se detuvo y yo casi choqué contra su espalda. Se giró lentamente hacia mí y pude ver una oscuridad en su mirada, algo que no había notado antes. Sus ojos, normalmente apagados, ahora brillaban con una intensidad peligrosa. «No tienes idea de quién soy». Su voz era baja, como un susurro grave. «No tienes idea de lo que he hecho». El aire entre nosotros se volvió denso, y por un segundo sentí como si todo a mi alrededor se estuviera derrumbando. Algo dentro de mí me decía que debía darme la vuelta, correr lo más lejos posible de él. Pero mi cuerpo no respondió, y mis piernas seguían adelante, arrastrándome con él, como si estuviera completamente atrapado en su órbita. «Entonces, ¿qué estás haciendo aquí?», pregunté, un nudo en la garganta. Mi cabeza estaba llena de preguntas, pero algo me decía que no debía presionar más. Sin embargo, la inquietud me estaba consumiendo. Tom no respondió de inmediato. En lugar de eso, comenzó a caminar de nuevo, más rápido esta vez. A lo lejos, las luces de la policía se desvanecieron, pero el miedo seguía persistiendo en el aire. A cada paso las preguntas se acumulaban más rápido que mis respiraciones. Me sentía atrapado, no solo por la tormenta, sino por la presencia de Tom. Algo en su actitud, en su postura, me decía que no estaba simplemente corriendo de la policía, sino que estaba escapando de algo mucho más oscuro. Algo que lo había marcado para siempre. En medio del silencio, escuché el sonido de algo que hizo que el miedo se apoderara de mi cuerpo. El sonido de sirenas acercándose nuevamente.
Tom, que hasta entonces había estado tan firme y resuelto, pareció ponerse más tenso. Su respiración se hizo más pesada y, de repente, comenzó a caminar más rápido. «Tenemos que irnos», gritó, y su voz cargada de urgencia me obligó a seguirlo. Corrimos a través de la tormenta, mi mente tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Tom no estaba huyendo solo de la policía. Había algo más, algo mucho más aterrador en su pasado. Y mientras corría detrás de él, con el viento azotando mi rostro y el sonido de las sirenas retumbando en la distancia, me pregunté si alguna vez podría escapar de lo que acababa de descubrir sobre él. Mi voz temblaba de ansiedad, y no pude evitar que la duda comenzara a corroerme. No sabía si estaba más asustado por lo que Tom había dicho o por la sensación de que había algo más en él, algo oscuro y peligroso que no podía comprender por completo. Tom me miró durante un largo momento, como si estuviera decidiendo si debía contarme más. Finalmente sus labios se curvaron en una sonrisa fría, casi siniestra. «Huyendo, ¿recuerdas?», respondió con una ironía amarga. «Este no es un lugar para que te quedes. Mejor sigue tu camino antes de que sea demasiado tarde». Fue entonces cuando todo encajó: el brillo en sus ojos, el miedo en su voz, la manera en que reaccionaba ante las luces de la policía. Tom estaba huyendo de algo más grande que cualquier tormenta. Él no solo estaba escapando de su pasado, sino que su pasado lo estaba alcanzando. De repente, el sonido de un motor cortó el aire, más cerca esta vez. El rugido de un coche policial acercándose rápidamente. Tom se tensó al instante y, sin pensarlo dos veces, comenzó a correr hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles con rapidez. El pánico me invadió. No podía quedarme allí, no podía seguirlo, pero tampoco podía irme sin hacer nada. Miré hacia atrás y vi las luces de la patrulla al final del sendero. Me giré y corrí en la dirección opuesta, sin saber realmente a dónde iba. Mi mente estaba completamente desbordada por la incertidumbre. Corrí sin parar durante varios minutos, hasta que finalmente tropecé con un pequeño camino que me llevó hacia una vieja cabaña a medio destruir, casi invisible entre los árboles. Ya agotado y sin fuerzas, me deslicé hacia el interior y me tumbé en el suelo tratando de recuperar el aliento. Poco después, la lluvia comenzó a disminuir y la tormenta se calmó un poco. Sin embargo, las preguntas seguían martillando mi cabeza. ¿Qué había hecho Tom? ¿Por qué huía de la policía de esa manera tan desesperada? Lo único que sabía con certeza era que había estado demasiado cerca de algo peligroso, algo que ni siquiera él quería admitir. De repente, el sonido de un coche que frenaba en seco fuera de la cabaña me sacó de mis pensamientos. Las luces brillaron en la distancia y pude escuchar los murmullos de varias voces. Me levanté lentamente, mi corazón latiendo con fuerza, y me asomé por la ventana rota. Era la policía. Sabía que tenía que hacer algo, y rápido. Podría haber permanecido allí, esperando que me encontraran, o podría intentar escapar antes de que fuera demasiado tarde. Sin pensarlo mucho, me agaché y corrí hacia el bosque, moviéndome lo más rápido posible. Esa noche logré escapar de todo. La policía nunca me alcanzó, y al final, aunque me sentí aliviado por haber salido ileso, no pude evitar pensar en Tom, en su historia y en todo lo que había ocurrido. Mientras me alejaba en la oscuridad, una sola pregunta rondaba mi mente. ¿Había hecho lo correcto al no confiar en él? Mi instinto me decía que Tom ya no era una figura más en la tormenta. Él era algo mucho más peligroso, y ahora, con el paso del tiempo, me preguntaba si alguna vez lograría escapar realmente de su propio pasado.